En nuestra recopilación de esta semana, mientras terminamos de detallar el documental de Francia 98, decidimos incluir 13 de las finales de vuelta de la Liga Mexicana que hemos narrado en este canal. Desde Cruz Azul hasta Pachuca, pasando por Atlas, León y América, queremos revivir todas aquellas gestas semestrales de nuestros equipos que luchan constantemente contra las 17 irregulares jornadas y 6 partidos a ida y vuelta para coronarse. Probablemente este no sea el formato más deportivamente sano, mucho menos uno que podría ser replicado por las ligas más importantes del planeta, pero vaya que nos saca muchas sonrisas cada vez que nos acercamos a su definición. Una gran institución y que ha conseguido muchos campeonatos y esperamos poderle dar el primero a nosotros, ¿no? Mucha gente que ha salido de nuestras fuerzas básicas y que está ante la gran oportunidad de llegar a la meta. El segundo capítulo de la serie se disputó en el histórico estado de Guanajuato. Cruz Azul salía de nuevo con blanco arriba y azul abajo. Al esquema Tena le movía nada, presentando a los mismos que en el primer partido. Por su parte, León saltaba con su uniforme tradicional y Reynoso suplía a los suspendidos Prátula y Guamerú con Vejines y Espinosa. Arturo Bricio decía jueguen y Julio César Yegros no se esperaba ni tantito, pegando la puerta al segundo 20. Pero Comiso la paraba mandándola hacia un lado y luego reventaba al bandera con el insulto más sudamericano de todos. Misael Espinosa respondía para León, pero metía la rosca de más y su embate se iba por un lado. Luis Fernando observaba con el semblante de siempre, mientras que Cristóbal Ortega era el que dirigía ante la ausencia de Reynoso. Adomaitis se adueñaba del medio campo, luego entregaba para el otro maestro, quien de zurda impactaba tratando de vencer a Comiso, pero sin suerte. Instantes después, Ángel David perdía la concentración por primera vez y tomaba con la mano un pase de su compañero. Arturo Bricio Carter notaba la infracción a la entonces nueva norma y sin dudarlo un poco marcaba el tiro libre indirecto, que Benjamín Galindo enviaba por debajo de la barrera, pero que el guardameta leonés contenía sobre la línea, muy atento ahora sí. Lupillo Castañeda salía de su zona, jugaba bien de pared con Juan Francisco, pero su flecha se iba muy alejada del blanco. Instantes después, Misael marcaba el ritmo, dejaba para Ederaldo Vejines, quien le regresaba en 2 tiempos. Sin embargo, el impacto final del Nayarita terminaba impactándose en la valla divisoria. Flavio tundía por abajo a Joaquín Moreno y luego Vejines nos iba a la cárcel municipal de León, solo porque la idea del videoarbitraje todavía no se hacía realidad en el fútbol profesional. Reynoso demostraba su calidad y pulcritud para tratar la bola, tirando un caño impresionante en media cancha. Luego Cruz Azul se convertía en el Barcelona de Cruyff, pero la vaselina de Joaquín Moreno pasaba por encima y de regreso todos a la Liga Mexicana. Carlos Barra pintaba con el disparo y luego impactaba de zurda. Sin embargo, Comiso atajaba, convirtiéndose en un muro imbatible. León producía muy poco al frente. Una de las pocas intentonas a su favor fue la palomita de Vejines a pase de Espinosa, que terminaba en la seguridad de Oscar Pérez. Después de rebasada la media hora de juego, León ensuciaba las acciones, bajando cementeros por aquí y por allá. Yegros quedaba solo frente al marco de Comiso, pero el guaraní ahuyentaba la fama enviando su remate de media vuelta muy por encima. Antes del fin de la primera mitad, Omar Santa Cruz pudo empatar el global, pero se perdió de la oportunidad y Bricio los mandaba a los vestidores a tomar aire. Al retorno, Adomaitis desparramaba la defensiva Esmeralda y tiraba cruzado, pero milagrosamente el poste salvaba a los de casa. Un agotado Galindo abandonaba el terreno de juego para darle chance a Agustín Morales. Poco después, el histórico costarricense Hernán Medford desbordaba por el jardín izquierdo para sacar un servicio al corazón del área que se encontraba Misael Espinosa. Sin dejarla botar, impactaba de manera perfecta, venciendo a Oscar Pérez, que no tuvo mayor reacción ante el fogonazo a quemarropa. Aunque no lo merecía, León encontraba el empate y el partido se ponía bueno, pero absolutamente nadie en el estadio se imaginaría lo que pasaría después. Con el gol, Cruz Azul se debilitó y así lo dejó ver Yegros con su intentón al 57, pues el yugoslavo Batrovic pudo hacer el 2-0 que aniquilaba a los cementeros, pero llegaba Castañeda para evitar el gol y luego Turrubiate se quedó a nada de clavarla con la testa. Una bengala expulsaba humo en el área del Conejo, pero a este poco le importaba y continuaba con el partido. Un cabezazo del Gatillero fue de lo poco que la visita hizo al ataque en el segundo tiempo, para que después se lo llevaran puesto, al igual que Castañeda Vejines con el antebrazo izquierdo. Bricio no toleraba la agresión, amonestaba al Cementero por segunda ocasión y enviaba las regaderas al Zacatecano. Luego Flavio Davino reclamaba quién sabe qué cosa y también se iba a los vestidores con la roja bien puesta. Sigifredo Mercado remataba de cabeza, pero sin fuerza.
Batrovich también lo hacía, pero la mandaba por un lado. Carlos López los imitaba, mas su frentazo iba a las manos del conejo. Medford no se quería quedar atrás. Su golpe con la pelona salía por arriba del larguero. Arturo Bricio dejó correr el reloj hasta el 93, cuando decidió terminar las hostilidades para dar paso a los tiempos extra. El que anotara durante los 30 minutos adicionales se proclamaría campeón gracias al gol de oro, y de persistir el empate, se decidiría todo desde el punto penal. Arrancaban los primeros 30 minutos adicionales con León moviéndola, y Carlos Hermosillo ingresando al terreno de juego con todo y su chaleco antibalas para protegerle las costillas. Carlos Barra dejaba 3 hombres en el camino, sería para Moreno. Este centraba a Palencia y el rock and rollero cometía el oso de la semana con la cabeza, enviando el gol del gane por un costado. Ricardo Cadena se acalambraba, el cuerpo médico lo sacaba por la línea de banda y Adomaitis movía inmediatamente. El argentino servía un centro a Manchón, donde remataba Hermosillo, pero sin tino. Misael Espinosa exigía al conejo, que la mandaba a tiro de esquina. Segundos después fue que llegó la histórica jugada. Valencia retenía la bola dentro del área rival, buscaba al de Cerro Azul y servía. Comiso salió con la única idea en mente de derribar al fracturado futbolista, y luego en el suelo se le ocurrió que lo mejor era enterrarle el zapato en la cara, creándole una herida profunda al delantero cruzazulino. Comiso pasaba de héroe a villano, echando a perder todo el esfuerzo de sus compañeros, y nadie entendía por qué no llegaba la policía para esposar al guardameta argentino. El que sí lo castigó fue Arturo Bricio, que no pintó de rojo al cancerbero para que se quedara a recibir el gol del gane, tal y como cuenta la leyenda. Aunque el ex silbante asegura que solo vio el empujón, mas no la agresión, y fue por eso que no le expulsó. Hermosillo, mártir de la situación y sangrando como de película, pidió la pelota. Tranquilo colocó la esférica, tomó algunos pasos de distancia y engañó a su agresor para cerrar su círculo como uno de los más legendarios futbolistas que han portado la casaca de Cruz Azul, además de romper 17 largos años de sequía liguera. La máquina levantaba su 8º campeonato mexicano gracias al Mesías veracruzano, y así concretaban un torneo magnífico en el que se consagraban monarcas de la manera más justa, pero menos esperada. A Luis Fernando Tena lo bañaban de agua con hielos y todo era fiesta sobre el terreno de juego, sin saber que el contador se reiniciaba una vez más y que no detendría su marcha sino hasta 23 años y medio después. Por eso bailaban y gritaban, ya que el Club de la Noria tomaba un respiro histórico y se unía así a la lista de los equipos de leyenda del fútbol mexicano. La vuelta se llevó a cabo 3 días más tarde en el mismo recinto, pero a las 6 de la tarde, y ahora con los necaxistas como anfitriones administrativos, pero con una tribuna pintada de azul y amarillo. El hombre designado para impartir justicia fue Benito Armando Archundia, un referente de nuestro arbitraje que cada vez cuenta con menos nombres dignos del recuerdo. Manuel Lapuente eligió un 4-4-2 y en relación con el juego de ida modificó en 3 posiciones. El guardián de la puerta no cambió y Adolfo Ríos saltó para defender los 3 palos. La saga fue la misma que el 23 de mayo con Duilio Davino, José Antonio Castro, Ricardo Rojas y Raúl Salinas. Para el mediocampo le dio descanso a Rodrigo Lara y en su lugar metió al jovencito Carlos Sánchez. Álvaro Ortiz también fue a la zona de construcción junto a Cristian Patiño y Pavel Pardo, que ocupó el lugar del Chuy Mendoza. Al ataque entregó su confianza a Hugo Castillo y Marcelo Lipatín, sentando ni más ni menos que a Iván Zamorano, quien sabría guardar un rato en la banca para luego salir a escribir la historia. Por su parte, Raúl Arias hizo una sola variante obligada. Nicolás Navarro fue al marco. En la parte baja ubicó una línea de 5 donde paró a Diego Martínez, Miguel Acosta, Salvador Cabrera, Carlos González y Edgar Solano, que tomó el lugar del expulsado Montes de Oca. En la repartición jugó con 3 hombres, Víctor Ruiz, Fabián Peña y Luis Pérez. Para clavar los goles se decantó por los de siempre, Ángel Sosa y el veteranazo Luis Roberto Alves. Cabe destacar que los 11 hombres eran de nacionalidad mexicana. Con el eco ensordecedor de las trompetas y el bullicio del respetable, comenzó el duelo por la gloria del verano. Apenas al minuto 4 Acosta derribó a Lipatín, entonces Pavel la colgó al área, donde después de una prolongación Castillo arremetió contra portería. Solo que el arquero electricista fulminó sus intenciones, sacándola apenas con la mano. El deseo azul crema de romper la sequía de 13 años sin título era evidente sobre el terreno de juego, pero pese a una y otra llegada, la puerta no se abría. La del ruso Peña sobre la humanidad de Patiño era de regaderas antes de tiempo, pero en la era sin VAR era fácil jugar de a gratis. Davino también debió ver la roja por apagarle las luces al bebé, que a rato se despertó y siguió en la contienda, aunque a partir de ese momento perdió todos los recuerdos y el golpazo lo acabaría sacando de la final. Después de un buen rato de faltas, imprecisiones y un choque de roperos, se dio la primera intervención del cancerbero michoacano,
que la descolgó con oficio para luego salir con balón largo. Entre Lipatín y Ortiz se tiraron solos. Entonces Necaxa contragolpeó con Martínez, que no pateó, y fue con Lucho Pérez, que reventó la de Cuadros en el costado incorrecto. Salinas mandó un querer con el exterior que salió por encima, y Patiño también le pegó mal. Cerca de la media Sosa puso a temblar a todo el americanismo. Sin embargo, el portero, que se dice debió ser titular en Francia 98, se aventó un dorsal de altas esferas, enviándola hacia tiro de esquina. En la tribuna, un grupo de animación alentaba con pompones al equipo de la familia Azcárraga, mientras el mejor cabeceador chileno de todos los tiempos observaba desde la banca con cara de pocos amigos. Corría el 37 cuando Pérez se presentó por jardín izquierdo, pintándole la cara al gringo Castro con un túnel precioso. Luego se deshizo de dos, pero ya no pasó más, porque mandó un telegrama a tierra de nadie. A 2 minutos de la pausa reglamentaria, el Rambo dejó ir una clara, y Don Benito silbó que no más primer tiempo. Necaxa mantenía la diferencia de 2 goles en el global, y al América no le quedaba más que irse con todas sus armas al ataque. La desventaja millonaria aún era amplia. Sin embargo, las grandes gestas le ocurren mayoritariamente a los equipos grandes, y al América de la Puente le bastaron poco más de 45 minutos para enmarcar la suya. De regreso en el rectángulo verde pasó poco interesante, hasta que Zamorano pisó terreno oficial, reemplazando a Duilio Davino, por lo que el Águila gañía a los 4 vientos la depredación del área que se avecinaba. Ninguna escuadra se aproximó con peligro evidente hasta que Diego Martínez reventó el esférico en la saga y se vino la contra en color amarillo, cuando ya se consumía el 57. Patiño filtró como jefe para Marcelo Lipatín, que sin ángulo sacó una tercera llamada al travesaño, que advirtió el espectáculo que se venía encima. Lenta pero segura, el ave de las tempestades tejió sus hilos hasta que encontraron a José Antonio Castro, que por derecha acomodó bien el cuerpo y de bote pronto sacó un buen centro, raro en él, que además se convirtió en gol con el cabezazo de Cristian. Se rascaba el minuto 60 cuando se acortó el global, explotando en un grito de adrenalina y de paso rompiendo la racha electricista de 613 minutos sin recibir gol. Castro fue por derecha, apareció Patiño y ya llegó el gol. De inmediato Necaxa quiso responder, pero en el juego aéreo Ríos le ganó a Saguiño. Al conjunto de Cuapa le faltaba un solo gol para alcanzar el tiempo extra, y entonces la suerte del campeón se presentó al unísono del Vamos América. Poquititos minutos más tarde, el Lipatín se botó de su zona y jugó de primera con un taconazo tremendo que Castillo extendió para Bam Bam. El sudamericano la dejó entrar para su izquierda y con todo el peso de su legado selló el empate global que desbordó las pasiones del americanismo entero. Es muy importante señalar que el delantero chileno se encontraba en fuera de lugar al momento del pase, algo que el árbitro asistente no observó y por ende no levantó la bandera. Ya quedará a tu consideración pensar si fue un error normal de ser humano o si el abanderado estaba comprado y esperó la jugada precisa para actuar a favor del América. En este canal no creemos, ni mucho menos promovemos conspiraciones rebuscadas a favor de nadie, pero te ofrecemos los hechos para que juzgues por ti mismo. Con la igualada el campeonato se ponía para cualquiera. Aunque la diferencia dejó de existir, los necachistas no estaban derrotados todavía. Pero la locura se apoderó de Pérez, que al 66 se fue expulsado por tremenda hacha sobre Ricardo Rojas. Una tontería de un jugador inexperimentado que dejaba a los suyos en absoluta inferioridad. Nos dio el 80 y un poco más, y un poco más, y no llegaba el del América, mucho menos el de Necaxa. Por lo que lo último del reglamentario fue un ensayo de Ortiz que se perdió en la barrera. No olvidar que desde 1996 y hasta 2002 la regla del gol de oro estaba vigente. Aquel equipo que anotara primero durante cualquiera de los 2 tiempos extra terminaba y ganaba en automático el juego. De 2002 a 2004 el reglamento se cambió al gol de plata, que solo permitía terminar la parte de la prórroga en que fuera anotado. Ambas modalidades fueron descartadas finalmente por la FIFA, que nos deja vivir el drama del tiempo agregado hasta las últimas consecuencias. Aunque seguramente no lo hace por los aficionados enamorados del drama telenovelesco, sino por tener más minutos para incluir publicidad. Inició el tiempo añadido y Manolo Ríos quiso tras el pase de Iván, pero fácil se la quedó Navarro. Luego vino Gutiérrez, que se atrevió con la derecha desde la media luna, solo que no pudo con un gigantesco Adolfo Ríos, que con las uñas la sacó a tiro de esquina. Necaxa ya no operaba el ataque, y al 101 los emplumados pegaron el primer aviso de consideración con el punterazo del misionero, que se perdió por un lado. Poco después Zamorano abrió los brazos y gritó gol, pero su tanto se invalidó porque Archundia consideró falta en el salto.
misma que podría discutirse también hasta el cansancio, pero que demuestra que no había resquemor en marcar para cualquier lado. Las tablas nomás no se movían, pero al filo del primer tiempo extra a Cabrera no le quedó de otra más que conceder el tiro de esquina. Desde el vértice movió el Garrita, trazando el balón Spalding al corazón del área. Ahí el misionero Castillo, de los más bajitos sobre el terreno de juego, ganó cerca de Manchón para simbrar un martillazo de oro que besó el larguero y para adentro, bordando con hilos áureos sabor argentino la 9ª estrella en el escudo del Club América. Enseguida las cámaras de Televisa abordaron a los protagonistas, al patrón, que se veía un tanto pasado de copas, y al míster, por supuesto, que no se salvó de tremenda empapada. Ahorita se ve el estadio, bueno, es un orgullo para mí, para mi familia, y creo que la verdad no lo merecemos, la verdad. Aquí, ¿no? Pues una gran fiesta para el grupo. Se ganó en la cancha con un gran rival, con un gran representante del grupo Televisa. América era campeón luego de 13 largos años de vitrinas llenas de polvo. E iban por la combi completa, ya que 2 meses más tarde buscarían ante Sao Caetano clasificarse hacia la contienda por la gloria continental, aunque esa es una historia para otro episodio de Leyendas del fútbol mexicano. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El 13 de junio las dos escuadras saltaban a la cancha con sus mejores hombres. Osvaldo detenía la primera aproximación Puma y Kikín lo intentaba por la banda. Medina mandaba su disparo al poste y Bernal volvía a lucirse con una mano sacada de la chistera. Marioni tuvo una clara, pero no pudo contra el arquero Chiva. En el segundo tiempo Bernal volvió a volar para salvar a su escuadra. El Bofo estaba desaparecido y Palencia y Bravo inconsistentes. A pesar de ello, los Pumas tampoco lograban concretar sus acercamientos y Osvaldo estaba en plan grande. El partido se iba a tiempos extra, donde ya ambos equipos estaban agotadísimos. Ahí Kikín lo volvió a intentar, pero Osvaldo Sánchez demostraba por qué era el arquero titular de la selección mexicana. Rafael Medina pudo ser el héroe del partido, irónicamente, con una volea espectacular que rebotó en la pierna de un inmenso Sergio Bernal. Los penales llegaban y enfrentaban a lo mejor de las porterías mexicanas, que sin embargo no se pudieron lucir. El primero fue Jimmy Lozano, quien engañó al arquero. Bofo Bautista no fallaba, a pesar del adelantamiento de Bernal. Del Olmo la mandaba al ángulo y Manuel Sol también acertaba. El Capi Beltrán no se dejó intimidar por Sánchez y ponía en ventaja a los universitarios. Juan Francisco Palencia enseñaba su gran categoría y experiencia y sin mucho vuelo marcaba su penal. Fonseca se enfilaba y con un remate fuerte al centro marcaba el gol, antes de ir a festejarlo en la cara de Osvaldo Sánchez. Bravo tampoco se equivocaba y retaba a la afición felina, que enardecida alentaba a Da Silva. El brasileño no erraba y dejaba 5-4 la tanda. Rafa Medina llegó con paso cansino al punto penal, se sacudió la nariz y con solo 2 pasos hacia atrás metió todo el empeine en la parte baja del balón, que salió expulsado 10 metros por encima del travesaño. ¡Campeón del fútbol mexicano! Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ganaban la final del Clausura 2004 y se coronaban campeones en Ciudad Universitaria, 13 años después. Hugo Sánchez demostraba que no solo era un buen motivador, sino que sus estrategias podían dar resultado en las grandes ligas. Hemos sufrido, pero creo que se lo merecen. Indudablemente que es un premio al trabajo, al esfuerzo. Y creo que demostramos que somos el mejor equipo de México. Las celebraciones en el Ángel de la Independencia no se hicieron esperar. El equipo llegó en un turibús donde miles de personas le recibieron y celebraron el campeonato tan esperado. Segundo título, de verdad estoy muy contento y el título es para Vergara. Vergara, ahí está tu título, cabrón. El Tecnológico de Monterrey recibía a los finalistas. El vigente campeón buscaba revalidar el título aguantando la ventaja de la ida. Fue Ismael Íñiguez el que tuvo la primera de peligro después de robarle un balón a Serafín. Sin embargo, su disparo se fue a estrellar al poste. Guille se elevaba para rematar un buen centro, pero la bola se iba desviada. Minutos después, el hechicero Verón mandaba fuera su derechazo.
Franco driblaba como podía dentro del área, pero nunca pudo acomodarse para disparar. Rayados tomaba el control del encuentro y el disparo del Cabrito se iba apenas desviado. Miguel Herrera confiaba en que pronto caería el gol, pero otra vez Ismael Rodríguez cerraba su cabezazo. El segundo tiempo comenzaba con una falta cobrada por Leandro, quien se la bajaba de pecho al Jimmy, que no podía rematar la volea. El rebote le caía al centro delantero, quien sin pensarlo empeinaba el balón para colarlo en la portería regia. Un golazo del de León, Guanajuato, que se confirmaba como un ícono inolvidable del bicampeonato universitario. Y es que la pandilla ya no tuvo respuesta. Monterrey insistió todo el segundo tiempo, pero Bernal enseñaba el colmillo y no les dejaba acercarse a su meta. Sergio Pérez fallaba una monumental solo frente al arco, e Íñiguez falló en el contragolpe Puma. Bernal recibía tranquilamente una tijera y esa era la última bocanada de aire de los regios. El equipo de Hugo Sánchez, contra todos los pronósticos, levantaba la copa en 2 campeonatos consecutivos, por primera vez en la historia de los torneos cortos. Una escuadra que había rondado en aguas grises durante los últimos 13 años lograba un hito que ayudaba a remendar su grandeza, cuestionada por muchos. El equipo de los Goyas demostraba que la identidad de un club, sumada a una afición entregada y una mezcla perfecta entre jugadores mexicanos y extranjeros, jóvenes y veteranos, era la fórmula del éxito. Estos Pumas se enamoraron para siempre a cientos de miles de niños aficionados que pudieron ver campeón a su equipo. Y para los fanáticos de más edad, este fue el momento en que reafirmaron su corazón auriazul. Con el sol en su cenit sobre la capital mexiquense, el domingo 10 de diciembre recibió a los 22 jugadores que disputarían el partido de fútbol más importante de nuestro país en aquel semestre. Gallego no le movió mucho a su planteamiento base y mandó un 4-3-3. Al arco fue Hernán Cristante. En la saga colocó a José Manuel Cruzalta, Paulo da Silva, Emilio Hassan Viades y Miguel Almazán, que no fue contención como en la ida, sino que ocupó el lugar de Dueñas en zona baja. En el medio campo por Ariel Rosada, Ciña, y le dio la oportunidad a Mauri Ponce, que sustituyó a Carlos Adrián Morales. En la delantera envió a Carlos Esquivel, Vicente Sánchez y Bruno Marioni. José Manuel de la Torre no modificó en nada su once inicial respecto al partido de ida. Osvaldo fue a la puerta en el que sería su último juego vestido con la casaca del Chiverío. Johnny Magallón, Héctor Reynoso, Maza Rodríguez y Diego Martínez conformaron la línea defensiva. En la media cancha eligió a Patricio Araujo, Ramón Morales y Gonzalo Pineda. Para el ataque mandó a sus arietes de lujo y de confianza, Alberto Medina, Adolfo Bautista y Omar Bravo. Todos ellos intentarían darle su segundo título al Guadalajara en la Bombonera, como el que ganaron en la 61-62, cuando vencieron a los Diablos con gol del mítico Sabas Ponce, superando en unidades al América y coronándose con 3 fechas de anticipación. El mundialista Armando Archundia fue elegido por la comisión de árbitros para impartir justicia, aprovechando que él sí tenía amplísimo recorrido. Luego de las formalidades protocolarias arrancó un juego que sería por demás vibrante, pero sobre todo histórico, entre el 4º y 8º lugar de la tabla general, estadística que sería borrada de la mente del aficionado al menos por un par de horas. Toluca fue el primero en tocar el timbre con el cabezazo de Marioni a pase de Esquivel. Guadalajara contestó con ensayos por derecha, por izquierda y por el centro, pero ninguno de peligro para Hernán. A Bravo no le llegaban las pelotas y en su afán por recuperar bajó a Cruzalta. Chivas apuraba y buscaba ir al frente. Sin embargo, la saga choricera les robaba de inmediato. En una de esas intentonas rojiblancas, Paulo da Silva interceptó la bola y comenzó el ataque. Entonces el Carucha se presentó por el corredor de la derecha y desparramó al Maza. Inmediatamente y sin ver, el 11 choricero colgó un centro a la olla donde apareció su punta para cascar con la frente el 1-0, que festejó con la maroma a la que ya nos tenía acostumbrados. La perra brava celebró a lo grande y Osvaldo, como buen capitán, les aplaudió a sus compañeros para levantar los ánimos, con mucho tiempo por jugarse todavía. Al minuto 20 Ramón la impactó con la privilegiada, pero Cristante en plan grande la envió tiro de esquina. El entonces gobernador del Estado de México, con ese peinado de galán de telenovela y todavía sin su Casa Blanca, observaba el partido desde la grada al lado de Valentín Díez. Archundia dialogaba con los jugadores y Pineda algo le suplicaba, mientras que Jorge Vergara veía las acciones con cara de pocos amigos. Cristante jugó bien su área, ganó la dividida y luego trazó para Marioni, que se entró en línea de fondo como dicta el manual, pero ningún rojo apareció para hacerle segunda. Más tarde Reynoso sorprendió con una chilena que se fue por un costado. Vicente la intentó de sexto año, pero la mandó por los cielos. El minuto 30 hizo su aparición y entonces el Bofo se atrevió con su derecha, solo que Hernán medio contuvo, pero reaccionó rápido para quedarse con el rebote. Esquivel también se tuvo fe a la distancia, pero fue la ubicación de Osvaldo. Araujo tundió a Ciña, Martínez a Marioni. Sánchez le ganó la dividida al otro Sánchez y la primera parte no dio más parque. La desventaja carcomía a la afición rojiblanca.
pero tremenda generación no les iba a decepcionar, saltando para el complemento con las pilas recargadas a tope. Los mismos 22 jugadores continuaron sobre el terreno y nada interesante sucedió hasta que la velocidad de Alberto Medina obligó a Hassan Viades a bajarlo sobre la línea de banda al 52. Nadie más que Ramón Morales podía cobrar esa falta. El michoacano tendió el balón para los chambelanes del área y ya en la pista de baile, el mazatleco le ganó en la danza a Hassan. Entre cabeza y hombro concretó la igualada de condiciones. Yendo a la cita, mira de dónde desprende, es Hassan Viades quien lo marcaba, le gana la posición y después hace bien relativamente el remate porque había que amortiguar un poco, parece que termina desviando incluso con el hombro, pero el Guadalajara, yo me pregunto dónde estaban escondidos toda esta gente que está gritando Chivas. Con el factor psicológico a su favor, Guadalajara ganó terreno, se hizo de la posesión. Omar Bravo y Pablo da Silva colisionaron cerca de los fotógrafos. El delantero Chivas se quejó de una patada desleal y se armó la cámara húngara, que no pasó a mayores. La contienda creció en intensidad y Venado casi se roba el dulce. Luego Rodríguez dejó de ver el balón y el pase de Reynoso pudo acabar en tremendo problemón, pero se quedó en el susto. Esquivel quiso subirse a la moto, mas Chivas hizo el 2 contra 1. Poco después Bautista se metió al área y soltó la diagonal que Medina remató más que machucado, por lo que fue al poste y para afuera. Al 68 Marcito contestó el centro de Medina con un frentazo violento que se fue por un lado, pero ya apestaba gol de Guadalajara y Carlos Salcido lo sabía desde su domicilio en Eindhoven, conectado a la transmisión muy a lo Televisa, que si algo sabe hacer es fabricar un show. Mientras tanto, a 9.333 kilómetros de distancia, cuando el 69 se marchitaba en el Nemesio 10, el equipo tapatío cuartó un ataque choricero y se lanzó al frente. Bofo cortó el campo por la mitad y al rebasar la media cancha descargó largo para Medina, que la alcanzó como pudo. Al no tener opción para avanzar, retrasó para la incorporación del mismo Bautista, que la visualizó en un microsegundo y con toda la pulcritud de su pierna izquierda acomodó la número 5 en el fondo de la red, para luego rendirse en un festejo con dedicatoria especial. Y es que a principios de aquel año el guanajuatense perdió a doña Cristina Herrera, su madre, por lo que decidió estampar la leyenda Mayangel en su dorsal y que por supuesto dedicó a su memoria el gol más importante de su trayectoria. Los jugadores que celebraron junto a él recuerdan que Bautista se soltó en llanto, miró al cielo y balbuceó mamá en un par de ocasiones, recordando a la mujer que lo impulsó para llegar a ese momento, donde se concretaba la 11ª estrella sobre el escudo de las Chivas. Toluca dio señales de vida con el ensayo de Bruno Marioni, que se proyectó muy por encima. Luego Reynoso se multiplicó diluyendo la amenaza, y la que falló Ariel Rosada cerca del 80 no tiene nombre, porque hubiera cambiado el destino de las acciones. Sin embargo, el perfume del campeón era del rebaño y de nadie más. Ramoncito Morales pudo convertir el suyo. No obstante, Cristante atajó muy bien, la desvió al poste. Se acabó la jugada porque la de Bautista ya no contó por fuera de lugar. Ciña se escurrió dentro del área, luego acompañó con Barullo, pero su cabezazo fue a dar a las manos a Osvaldo Sánchez. Carlos Adrián Morales también habló por los Diablos, aunque su izquierdazo no encontró mejor destino que el regazo del meta jalisciense. El tiempo en el reloj se extinguía poco a poco y los tapatíos con el colmillo raspando el suelo aprovechaban cualquier oportunidad para que se consumiera más y más. Archundia agregó 3 minutos en los que pasó nada de consideración y después vino el silbatazo final que proclamó al Guadalajara como nuevo monarca, dándole a su título del verano 97 el nombre de penúltimo. El campeonato se festejó en todos los rincones donde hay chivermanos, que prácticamente es todo el país. En el campo los jugadores saborearon la gloria de coronarse en patio ajeno. Salcido celebró desde los Países Bajos y la Minerva estaba a reventar con las banderas ondeando. No tengo palabras, estoy muy contento de que esta institución, de este equipo se merecía ser campeón. Que ayudó a conseguir este campeonato, estoy muy alegre y a disfrutarlos con los compañeros y sabía que me estaban viendo, que estaban en el cielo y se los gritaba a ellos dos. Pero este triunfo, la afición que lo estaba esperando muchísimo tiempo y nosotros, gracias a Dios, somos campeones. Luego de que Toluca recogió el trofeo de subcampeón, Osvaldo y el Bofo levantaron en todo alto la número 11, el primero del siglo XXI, para unas Chivas leyendas del fútbol mexicano. Monterrey, los Rayados campeones. Se terminó Monterrey campeón. La querella definitiva por el título de la apertura se realizó una tarde-noche del 13 de diciembre de 2009, en un estadio azul copado de afición chilanga. Víctor Manuel Bucetich saltó con un 11 diferente al que envió en la ida, pero Jonathan Orozco repitió en el arco. En la saga Severo Mesa entró en lugar de Felipe Baloy, acompañado de Duilio Davino, José María Basanta y William Paredes. En el medio campo sorprendió la presencia del Jerry Galindo, sustituyendo a Diego Martínez. También fueron Luis Ernesto Pérez, Walter Ayoví y Sergio Santana, otra novedad que ocupó el puesto de Jesús Arellano.
Al frente aparecieron los de cajón, Aldo de Nigris y Humberto Suazo. Por su parte, el Ojitos Mesa nadita le movió su parado, con José de Jesús Corona bajo los 3 palos. Melvin Brown, Rogelio Chávez, Julio César Domínguez y Fausto Pinto se colocaron en la parte baja, mientras que Jaime Lozano, Gerardo Torrado, César Villaluz y Cristian Riveros partieron de medio campo hacia el frente. Para meter los goles se acomodaron Emanuel Villa con el jovencito Mario Ortiz. Los protagonistas se batieron con intensidad desde que Marco Antonio Rodríguez señaló el inicio de las acciones, y la de Ayoví sobre Chávez fue bárbara. Para moverse acercó el ex de Pumas, quien sacó una comba amenazante que Severo mandó a tiro de esquina. Tras jugar desde el vértice, Villaluz se la encontró y la prendió de primera, pero su disparo solo sacó pintura y suspiros a granel, así como el tiro centro del Yuca, que minutos después no encontró destinatario. El sargento ecuatoriano probó suerte con una diagonal rasante, que el formado en la academia atrapó sin complicaciones, recostando para su izquierda. La pulga atómica le cometió falta a Basanta, pero Chiquimarco dijo que fue Villaluz, aunque el campeón sub-17 apenas si rozó al argentino. Después de un rato viendo a Cruz Azul tocar de aquí para allá sin prestársela a Monterrey, Pinto se vio solo con la avenida abierta y avanzó hasta 3/4 de cancha, desde donde sacó un potente disparo que Orozco rasguñó para tiro de esquina, aunque el colegiado dijo saque de meta. Se asomaba el 20 cuando el desechado por la Volpe en 2006 regató pegado a la banda, para luego sacar un centro que Villa ganó en las alturas, pero que remató por un costado. Luego tocó el turno a Ortiz, quien también quiso de cabeza, mas fue a las manos del hombre en conjunto naranja. Pasaditos de la media, Villaluz recibió el cartón preventivo por jugarle al simulador, según el árbitro, aunque en la instantánea apreciamos que sí hubo contacto. Al rato el Juchiteco Ortiz se tuvo confianza de lejos y le empalmó sabroso, solo que el centinela visitante actuó con aplomo y luego repitió tras el madruguete de Villa. La polémica dentro del área regiomontana se suscitó a 5 minutos del final del primer lapso, cuando Galindo sujetó del brazo al once celeste, sin que Marco Antonio la sancionara, explotando el coraje y la reprobación de don Enrique. En tiempos del VAR, el ya va destiempo de Corona sobre de Nigris hubiera sido pena máxima, mas el futuro aún no nos alcanzaba, por lo que todo acabó en saque de meta, con el ariete sobre la lona. Aarón Padilla observaba desde un palco como recordando sus tiempos mozos al lado de Enrique Borja y Juan Alvarado, mientras que en la arena los gladiadores salían a recargar pilas. Quien se acercó primero tras la pausa fue la Machine, que necesitaba de un gol para emparejar el global y meterse de lleno a la contienda, pero la pandilla cercenó muy bien la cometida de la promesa azul celeste. Santana mostró sus competencias por el jardín derecho y después de recortar para adentro se la pasó al que sabe. Entonces Chupete se inmiscuyó en territorio enemigo para soltar un centro a donde ya estaba de Nigris, quien venció a Chuy con un frentazo festejado con dedicatoria al firmamento. Llegó Aldo de Nigris para marcar el grito de los Rayados en el Estadio Azul, que se pone rojo de la bronca. Gana el Monterrey, afianza más la ventaja, se acerca más al campeonato. Gran jugada de Suazo, mejor definición de Nigris. El global anunciaba un 5-3 que arrimaba el título poquito más hacia el flanco norteño, pero como en todas las grandes historias, el antagonista debe meter sus buenos calambres, y esta no fue la excepción. Cata salió para darle cabida a un delantero más, y Javier Orozco ocupó ese vacío. Cuando se desgastaba al 60, a Lozano le quedó para la de palo, por lo que el balón llegó fácil al de los superpoderes. Tras el ajuste de actitud por parte de Torrado hacia el árbitro central y el atajadón de Corona ante el romperredes chileno, fue que la Cruz por fin dio señales de vida. Aunque los de Mesa no jugaban bien y sus arribos eran improductivos, pescaron un tiro de esquina por ahí del 77. Al mismo tiempo que Chávez se disponía a mover desde el rincón, unos pseudoaficionados cementeros se ensañaban a banderazos con un par de incondicionales rayados, en otro capítulo más de la vergonzosa enciclopedia de violencia en nuestro fútbol. De regreso a las acciones, el mediocampista cementero ejecutó el córner que envió abierto a las afueras de la caja. Nadie se alzó más que Alejandro Castro, descontando para sus intereses, girando el cuello y acomodándola lo más lejos posible de Jonathan Orozco, tras muy pocos minutos sobre la cancha. Con el 1-1, los de la Noria regresaron al mismo punto de partida que cuando eran las 6 de la tarde, pues requerían de un solo gol para obligar al alargue, que les diera opciones de acabar la malaria. Frente a tales circunstancias se esperaba un cierre abrumador, con una desbandada tras otra de Cruz Azul. Sin embargo, la más clara que pudieron crear fue un izquierdazo cruzado de Chuletita, que zumbó el poste, pero nada más. Fiel a su estilo, Vucetich sacó un atacante y plantó un centrocampista que contuviera a los armadores cementeros. Para esa labor eligió a Zavala, que entró enchufado
y en su primera participación voló concediendo el tiro de esquina. El tiempo en el reloj se acortaba más y más, al igual que las esperanzas cruzazulinas. En contraparte a Rayados le urgía el cese de la función para coronarse de una vez por todas, pero en lo que son peras o son manzanas, mejor se aventuraron por el tanto que matara. Luego de robarle a Emilio Hernández, Osvaldo Martínez levantó la mirada y tendió un pase con toda la ventaja para Humberto Suazo, que apareció con la parcela de frente nomás para él solito. Jesus Crown quiso cerrar el camino con el achique, solo que para el seleccionado chileno no había ángulos imposibles y de 3 dedos sorprendió al despavorido guardameta. El Boyd Fiero rebasó la línea de gol con la misma parsimonia con la que Suazo se despojó de la polera para celebrar el tanto del campeonato, importándole un bledo la amarilla a la que se hizo acreedor. Y es que apenas unos segundos después se escuchó el fallecer del partido, oficializándose un nuevo título de liga para el Club de Fútbol Monterrey. La tercera estrella albiazul se hizo realidad y Aldo lo festejó con lágrimas en los ojos, dedicando toda la gloria a su hermano acaecido semanas atrás. El que fuera elegido mejor portero del semestre agradecía de rodillas su primer laurel en el profesionalismo, mientras que el resto de la plantilla saltaba con los brazos entrelazados. ¡Monterrey es campeón del fútbol mexicano! ¡Este es el tercer título de los Rayados! Y bueno, ese trabajo, esa competencia da resultados y gracias a Dios vamos con el campeonato a Monterrey a disfrutar con nuestra gente. Jerry, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Que mi hermano esté aquí es para él. Yo sé que él se fue porque Dios así lo quiso, pero y estoy feliz por todos los muchachos, el profe, toda mi familia. Fue complicado, ¿no? Trabajamos mucho por este campeonato, trabajamos muy fuerte. Se armó una familia muy importante en el equipo que a la larga nos dio el campeonato. Convicción, actitud, entrega, carácter y mucho, pero mucho fútbol de gran calidad resumen perfectamente la Apertura 2009 de los Rayados. Dicho torneo fue un parteaguas en la carrera de sus protagonistas, además de marcar un antes y un después en la historia del equipo regiomontano, pues a partir de esa fecha los blasones le caerían a racimos. Víctor Manuel Vucetich no solo comenzaba a erigirse como el técnico de vara ancha que conocemos en la actualidad, sino que estaba en la antesala de convertirse en uno de los mejores entrenadores del club, levantando una liga más y 3 títulos consecutivos de la CONCACAF, con lo que sus Rayados alcanzarían el merecido grado de leyendas del fútbol mexicano. ¡Muere el pollo! ¡Empezamos a pelar pollo el jueves, viejo! ¡Ganar 3-1 y vamos a ser campeones! América, vamos mucho. No mal, me salió mal mismo, pero ni modo. Herrera se decidió por Muñoz en la puerta, Maza, Mosquera, Aldrete, Aguilar y Reyes en la línea defensiva. Molina, Medina y Sambuesa fueron los medios, mientras que Jiménez y Benítez brillaron como las opciones al ataque. Memo Vázquez eligió a Chuy Corona en el marco. Pereira, Flores, Perea y Cata conformaron la saga. En el mediocampo paró Alejandro Castro, Torrado, Israel Castro y Pablo Barrera. En la punta se encontraba Teófilo Gutiérrez, con un inspirado Chaco Jiménez jugando a sus espaldas. Muy pronto Alejandro Castro se teñó de amarillo por una falta sobre Benítez, y despuesito del minuto 10, el mismo Chucho advirtió de cabeza, pero pasó cerca y nada más. Rubens nunca la soltó, por lo que Cruz Azul le robó dentro del área para contragolpear con Chaco, y luego con Barrera, quien era derribado por Jesús Molina en 3/4 de campo. Vio a su compañero que se retirara del campo, tal vez entendiendo que no había marcha atrás. Aunque Cruz Azul no aprovechó el balón parado, el partido tomó un rumbo nuevo y los celestes se hicieron de la posesión. En una recuperación de balón, Teófilo Gutiérrez metió el turbo para convertir el contraataque en una celebración de gol que los dejaba mucho más cerca de la 9ª estrella. América intentó contestar, pero Sambuesa se tardó una eternidad y le ganaron el mandado. Israel Castro abandonó el partido, al igual que Diego Reyes, el primero por amonestación y el segundo para reportar sin daños con la selección y luego con el Porto de Portugal, según se mencionó en la transmisión del partido. Jesús Corona evidenció su falta de juego con los pies y regaló un saque de banda. Maza remató de cabeza, pero se pasó del arco. Finalmente Jiménez olvidó la contundencia y al 40 falló la del empate. No hubo más que destacar del primer tiempo, iniciando el descanso. De regreso para la segunda mitad, América movió y Chucho la ganó de aire, aunque el embate se fue muy lejos. La pólvora del Ayun estaba mojada, por lo que su fusil llegó fácil a los brazos de Corona. Poco después Benítez tuvo una en la zona que más le gustaba, pero su tiro chocó con un defensivo y terminó en córner. A Pablo Barrera también se la pusieron a modo. Sin embargo, el ex del West Ham y Zaragoza no pudo vencer al ex del Morelia y Atlante.
Paul Aguilar metió un centro inquietante que cachó Corona, y luego Barrera volvió a caer en el duelo frente a Moisés Muñoz. Arranca Barrera, sí. Bienvenidos a la tierra donde los superhéroes no usan capa ni antifaz. Aguilar se aventó como a la alberca y eliminó a la amenaza. Luego Zambuesa se atrevió a encarar, y aunque se quitó a Jerry Flores, el portero campeón olímpico le dijo que no, tapando al fondo. Con furia y coraje deportivo, el local no dejaba que pesara su hombre de menos, pero se acercaba el minuto 70 y no caía el gol. Barrera armó la contraofensiva por enésima vez, cediendo para el Chaco. Sin embargo, el tiro cruzado del argentino solo sedujo al poste, pero no a la red. Luego Teófilo pudo ponerse la máscara de héroe cruzazulino permanente, pero prefirió la del anónimo olvidado para siempre. Sin duda alguna, esa fue la jugada que pudo definir el rumbo del partido hacia la consagración cementera, pero renovó los aires, que se llenaron con el olor del milagro americanista. Cruz Azul le dio vida a los cremas y su error lo pagaría con creces. Raúl Jiménez la mandó muy por arriba, pero dio el primer aviso, lo que ponía fin al desierto de celebraciones. Pero llegó entonces el primer airecito de telenovela. Aquivaldo de cabeza se encontró el de la descontada, cabeceando en urgencia el balón empapado por la lluvia chilanga. ¡Gol del América! A 2 minutos del final. América se desbocó al frente y con los dioses del fútbol de su lado, encontró el gol que obligó a los tiempos extra. El arquero Moisés Muñoz se sumó al ataque con más fe que convicción. Fue entonces que se lanzó de frente con los brazos extendidos, cabeceando una pelota que iba para afuera. Tristemente para la Nación Azul, Alejandro Castro la mandó al fondo en su intento por desviarla. Un gol que hizo vibrar a toda la Ciudad de México, retumbando también el Piojo Herrera y hasta el dueño del club americanista. ¡Cabezazo de Moisés! ¡Gol! ¡Moisés! ¡Eres un héroe! Sin embargo, es importante recordar que ese no fue el tanto de la victoria, sino del empate. Pero Cruz Azul perdió el espíritu de manera inmediata, dejando solo a José de Jesús Corona, el único que todavía se entregó por completo. Martínez buscó a Benítez, el Chucho la dejó entrar y sacó un disparo que Corona atajó a una mano, y luego Aquivaldo se la entregó fácil. El 10 americanista tuvo el gol de la ventaja en el primer tiempo extra. Sin embargo, Corona se agrandó en el área y el ecuatoriano le estrelló en su humanidad. Rodó la pelota para los segundos 15 del suplementario, en donde Layún tiró un centro de medio gol, pero la saga recorrió evitando que subiera al marcador. A pesar de que los chaparritos del América se acompañaron bien, el remate de Osvaldito salió por un lado. En adelante pasó más nada, y los penales justicieros se asomaron en el legendario pasto del Coloso. Chuleta abrió la serie con un touch, pues su disparo fue al centro, para toparse con las piernas de Moy. América se puso en el marcador debido a la exquisita ejecución de Raúl Jiménez. Un destrozado Castro fue víctima del terreno, pero más del recuerdo, volando su disparo, mientras que el Piojo celebraba envuelto en furor Saiyajin, escurriendo lluvia por todo su traje. Cristian Benítez demostró por qué fue un grande para el americanismo, acertando en el momento más importante. Rogelio Chávez lo hizo bien, pero Osvaldo Martínez también cobró excelso. Gerardo Flores hizo la chamba, así que la pizarra indicaba 3-2, con solo 2 penales por tirarse. Si Miguel Layún erraba, a Cruz Azul le quedaba vida, pero el destino ya estaba marcado. El que algún día fue acribillado en redes sociales clavó la suya con todo y resbalón, otorgándole al América su 11º título de liga. Piojo celebró agradeciendo a las deidades futboleras. Los jugadores en el campo se fundieron en abrazos y se revolcaron en el pasto, repletos de felicidad. Emilio Azcárraga festejó la hazaña, estrujando a quien se le parara enfrente, lo mismo que Ricardo Peláez. La afición americanista saltó en regocijo en todos los rincones del país, mientras que los cementeros agacharon la cabeza y con justa razón se escondieron humillados, pues tuvieron para liquidarlo en el reglamentario. Pero la gloria, caprichosa como siempre, se les volvió a negar. Señoras y señores, se acabó. León, campeón del fútbol mexicano. Yo te felicito por todo, Miguel, y me tiene con todas las años. Para el encuentro donde todo se tenía que definir, Matosas arrancó con William en la portería. Johnny Magallón, Rafa Márquez, Ignacio González y Edwin Hernández conformaron la saga. Loboa, Ulit Peña, Cayo Vázquez y Chapo Montes se pararon en medio campo, mientras que Mauro Boselli y Matías Britos fueron las opciones al ataque. El Piojo Herrera eligió a Moy Muñoz, Paul Aguilar, el Topo Valenzuela, Aquivaldo Mosquera, Maza Rodríguez, Miguel Layún, Wick Mendoza, Medina, Rubén Zambuesa, Narciso Mina y Raúl Jiménez. Ni al minuto llegamos cuando León ya iba al frente con Ulit Peña. Luego Luis Ángel Mendoza hizo un quiebre rompecaderas en el área Esmeralda y sacó el zapatazo que se estrelló en el palo.
necio de no dejarnos ver una gran anotación. América otra vez tocó el timbre, pero Yarbrough no abrió la puerta. Miguel Layún hizo piernas por el corredor izquierdo. Sin embargo, el remate de Mina hizo que no valiera la pena la cabalgata. Luego William jugó de manos. León circuló la bola y Carlos Peña, con un pase de videojuego, dejó en posición clara de gol a Mauro Boselli, que por supuesto no falló y dio el primer zarpazo que debilitó aún más el vuelo del AVE. Muñoz jugó mal con los pies y los verdiblancos aprovecharon la ocasión para darle escalofríos a los americanistas, pero el tiro del Gullit acabó en medio de la Monumental. Sambueza se ganó la amarilla por tratar de engañar al árbitro y luego Aquivaldo también se la llevó de a gratis. Después Rubén Sambueza ya no se tiró, encaró, se buscó el espacio y pateó portería. Pero el portero, que a veces era mejor que Casillas y a veces era peor que tu amigo de la Reta, mandó a tiro de esquina e instantes después jugó bien su área para evitar el embate. Rubens la colgó a manchón. William ganó, pero se la puso a Paul, que la golpeó de primera con el arco de frente. Un majestuoso Nacho González se tiró rifándose el físico y le tundieron el rostro. Luego el Maza ganó por arriba, solo que su cabezazo se quedó en el guardameta Esmeralda. Mina se la quitó a Jiménez, una que pudo marcar la diferencia. De nueva cuenta lo intentó con la testa, pero sin fuerza, y Yarbrough le ganó el duelo. Rubens también probó al portero de Morado, mas no lo inquietó. Sin embargo volvió a intentarlo y al 42 picó al centro. Sacó el disparo y para su buena fortuna la bola tocó a Nacho González, que desvió el balón al fondo de la red para el 3-1 global. Roberto García Orozco pitó el final del primer tiempo y al regreso del descanso Raúl no pudo en el mano a mano con William, que la envió al tiro de esquina. Desde el vértice Montes la mandó al área y en el punto penal se encontró con el número 35. González se sacó la espina del autogol con un testarazo que lo dejó con la conciencia tranquila, que no sería el último en finales para su histórica trayectoria. Con el 4-1 redondo, las cosas se complicaron para los amarillos y todavía se pusieron más difíciles cuando Maza Rodríguez salió expulsado por una falta sobre Britos, que estaba en posición manifiesta de gol. El Quick Mendoza habló por las Águilas con un tiro a puerta. Sin embargo, el cancerbero salió en gran noche y atajó notable. América sintió la desventaja del hombre menos. Mina tuvo otra más que clara con la testa, pero no pudo concretarla obviamente, y Herrera ya no le tuvo paciencia, enviando a Luis Gabriel al empastado. León siguió con la consigna de aumentar la ventaja. Chapito Montes vio solo a Elaris Hernández y le tocó. El pachuqueño no se lo pensó dos veces y golpeó a portería para doblegar a Moisés Muñoz, poniendo el 5-1 de la serie. Una masacre absoluta sobre el vigente campeón, que estaba a unos minutos de ceder la corona a su adversario en turno. Layún quiso acercar a su equipo con un tiro precioso a balón parado, pero más hermoso fue el lance de William, que le puso el seguro a la caja fuerte. Luego Arizala pudo hacer el de su consagración, aunque se hizo un embrollo, perdiéndose de la oportunidad. El Piojo, como siempre, buscó protagonismo en la banca, no supo perder y se fue expulsado para deshonrar todavía más la causa americanista. Raúl Alonso no se rindió y arremetió contra portería, pero el guardameta le hizo saber que ese día ya no caerían más anotaciones. El cronómetro consumió su último segundo. Con todo el merecimiento del mundo, León se proclamó campeón del fútbol mexicano por sexta vez en su historia. Un título que puso de nuevo en el radar a la escuadra Esmeralda, que realizó una temporada espectacular y donde demostraron un nivel espeluznante. Y en la final reafirmaron que ellos, y solo ellos, fueron el mejor equipo de nuestra liga. Mejor escenario no había para ponerle broche de oro a toda la temporada. Te están viendo. ¡Somos campeones! ¡La sexta! Sí, estoy muy feliz, muy contento. Creo que he trabajado muchísimo. Hoy demuestro con el Club León, con todos los compañeros, con la directiva, la gente de León. León pudo quedarse con la copa en las manos y emborracharse de victoria, observando desde la cima el torneo siguiente y entregando la batuta a un próximo combatiente, como lo han hecho casi todos los campeones de torneos cortos. No obstante, el equipo de Gustavo Matosas estaba hambriento de triunfo y laureles, por lo que trabajaron hasta el último para alcanzar el tan ansiado bicampeonato. Pero esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¡De León! El último partido del Clausura tuvo lugar la noche del domingo 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, en la capital del estado. El uruguayo Matosas se decidió por William Yarbrough en el marco, como todo el campeonato. En la línea defensiva se presentaron Edwin Hernández, Nachito González, Rafa Márquez y Johnny Magallón, los mismos hombres de la serie final del torneo anterior. En el mediocampo paró al Gullit Peña, Gallito Vázquez, Chapo Montes y al patrullero Hernández, mientras que al ataque colocó a Mauro Boselli, acompañado por el colombiano Franco Arizala, una alineación de época para los panzas verdes. Por su parte, el histórico Ojitos Mesa eligió al Conejo Pérez, Walter Ayoví, Hugo Rodríguez, Miguel Herrera, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, Burrito Hernández, John Pajoy,
Dieter Villalpando, Irving Lozano y Jenner Valencia. León saltó al césped vestido con un icónico uniforme rosa con blanco, y Pachuca lo hizo con su vestimenta tradicional, esperando salir bien en las fotos al final del partido. En televisión veíamos a los jugadores salir del túnel y luego la ceremonia protocolaria. El himno nacional se cantó a todo pulmón, los jugadores se dieron la mano, los capitanes mundialistas se desearon éxito y tras las formalidades, Francisco Chacón señaló que todo estaba listo para jugar al fútbol. León no esperó absolutamente un solo segundo e inmediatamente se lanzó al ataque, dando el primer aviso con el testarazo de Boselli que Pérez retuvo sin que le temblasen las manos. Cerca del minuto 5, el jovencito Irving Lozano no se achicó y fue al choque con Ignacio González, en una muestra de lo que le veríamos durante su trayectoria futura. Lamentablemente Johnny Magallón salió por una lesión muscular y Eisner Loboa ocupó su lugar. Un minuto más tarde, Franco Arizala metió el acelerador y sintió el jalón en el muslo, por lo que también salió de cambio para darle entrada al Chema Cárdenas. Parecía que el escenario no podría ser peor para Matosas, ya que en menos de 10 minutos había quemado 2 naves y solo le quedaría un cambio para todo el resto del encuentro. Pero para ser campeón hay que sortear las más complicadas adversidades, por lo que el domador de la fiera acomodó sus piezas y continuó en la batalla. Pasadito el minuto 10, Boselli ganó la dividida, pero su zurdazo no llevó nada y luego Valencia habló por los tuzos, pero sin dirección a puerta. Lozano exhibió a Hernández a velocidad, sin embargo lateral Esmeralda demostró que la mente es más rápida que los pies y con una finta se quitó a Valencia. Más adelante Pizarro descargó con Villalpando, que se animó a lanzar el embate, aunque este no cumplió su cometido y se fue zumbando el poste. León no se quedó atrás y fue al frente con Boselli, que se la puso a Elías Hernández. No obstante, el derechazo del moreliano no pasó más allá de los guantes del conejo. Jorge Hernández repartió el queso y la dejó en Pajoy, que probó su suerte, pero William, metido en el juego, no le dio complacencias. Antes de llegar a la media hora de acciones, la visita construyó bien el fútbol y terminó la jugada con Carlos Peña, que tiró agitando a los de la fila 21, que tuvieron que cubrirse los rostros. El delantero pachuqueño trató de sorprender al portero gringo, sin embargo este recorrió su marco y se quedó con la esférica. A Matosas no le gustaba lo que veía y Boselli intentó cambiarle el ceño metiendo la carrocería dentro del área, pero su media vuelta fue bien contenida por el entonces portero de 41 años, que la envió a tiro de esquina. Al 38 León desperdició la jugada a la ofensiva, Pachuca ganó bien y armó la contra, pero el Chucky se llenó de balón y al patear la envió muy por encima. Según el árbitro, Rafa Márquez cometió falta sobre Valencia, por lo que el Kaiser fue pintado de amarillo y luego el tiro de castigo fue un bodrio, culpa de Dieter Villalpando. Ahora Márquez recargaba a Lozano y la entrada parecía limpia, pero no para Chacón, que pitó falta. Posteriormente Pajoy desparramó a Nacho González y se creó una inmejorable en la última zona, pero no llegó el gol ya que William le metió las manos. Donde siempre debió estar, en los primeros planos. El disciplinado equipo de Pachuca recibió con orgullo sus medallas y trofeo que los acreditaba como el subcampeón del Clausura, mientras que el histórico capitán mexicano Rafael Márquez entregaba al cielo leonés la bonita copa de primer lugar. De esta manera Matosas y sus hombres demostraron que la regularidad durante un año futbolístico es posible en nuestra liga y que las grandes hazañas no son exclusivas de los llamados grandes. Márquez, González, Peña, Montes, Vázquez, Yarbrough, Boselli, Hernández y compañía convirtieron a la fiera en una bicampeona leyenda del fútbol mexicano. De jueves a domingo se vivió una desbordada confianza. Prácticamente ningún especialista deportivo se atrevía a señalar a los guerreros como el próximo campeón, y de lo que se hablaba era del fin de la espantosa racha celeste. A Cruz Azul se le cargaron una vez más todas las esperanzas de una afición inmensa, compuesta por millones de seres humanos ansiosos de por fin liberar una presión que les oprimía el pecho, algunos de ellos incluso desde antes de nacer. El coloso de Santa Úrsula no aumentaba ni un centavo su capacidad máxima permitida, y aunque las tribunas se veían bastante vacías, el ruido generado por la afición presente era suficiente para entender el amor por su equipo. Reynoso mandó a la cancha a Jesús Corona en la puerta. Rivero, Domínguez, Aguilar y Escobar conformaban la zona baja. En medio campo encontramos a Paul Fernández, Vaca y al fantástico Luis Romo. Más adelante decían presente Orbelín Pineda, Cabecita Rodríguez y Roberto Alvarado, que volvió a la convocatoria luego de la citada circunstancia. Vimos un par de tifos poco comunes a ras de pasto y la copa esperando a ser grabada con el nombre del campeón mientras los 22 futbolistas aparecían en el campo. Se desplegaba una gigantesca bandera de México y una orquesta no presente entonaba el himno nacional, evitando así los errores de los poco estudiados artistas.
Después de la protocolaria ceremonia llegaba el abrazo de los capitanes guardametas y por fin comenzaba el partido culmen de la Liga Mexicana de Fútbol. Santos portaba esta vez pantaloncillo blanco y su clásica camiseta verde y blanca, mientras que el local también cumplía con la tradición de azul completo, esperando verse bien en las fotos postpartido. No obstante, las cosas iniciaron mal para la máquina. Por alguna incomprensible razón, Juan Reynoso y sus jugadores se echaron para atrás. Los de la comarca rápidamente se hicieron del control del partido y el trámite se desarrollaba en el campo cruzazulino. La tensión era evidente y ante cualquier recorrido largo de Santos se silenciaba el estadio, que se notaba preocupado por lo que podría ser su escuadra. La única de peligro que tuvo la máquina fue con un remate picado de Escobar, que Acevedo apenita se alcanzó a rechazar. Corona no se quedó atrás y demostró su poderío aéreo, alejando todo lo que oliera mal. Sin embargo, después de varios minutos de lucha y pocas ofensivas, un balde de agua fría inundó las gradas del Azteca. Valdés recibió en la media luna y empezó a buscar un espacio. Escobar se entregó totalmente y se abrió para que el chileno se inventara un zapatazo de pierna zurda, venciendo por fin a José de Jesús Corona, que trataba de arengar a los suyos, pero sin que él mismo estuviera tan convencido. El golpe fue brutal y la sombra de siempre se asomaba en la parte alta del recinto, esperando que Cruz Azul volviese a agachar la cabeza y entregara el partido, lista para hacerse presente e incrementar aún más la angustia del equipo cementero. Afortunadamente para la Nación Azul no hubo tiempo para más, sin contar el taconazo del mejor Cruz Azulino que detenía a Acevedo, y el primer tiempo finalizaba con el marcador global señalando el empate a unos. Después de los 15 minutos de pausa reglamentarios y una charla fuerte en el vestidor de Cruz Azul, ambos clubes salían a finalizar el torneo. Ahora sí, un desaparecido Alvarado y un bajoneado Orbelín salían de la cancha para darle su lugar a Jiménez y Yotún. Reynoso refrescaba su media cancha y le ponía un compañero al cabeza, que muy bien sabría sacarle provecho. Corona rezaba con la rodilla en el pasto y el nazareno anunciaba el principio del fin. Cruz Azul de pronto recordaba todo el buen fútbol que ejecutó durante el semestre y rápidamente hizo suyo el control del partido, a pesar del leve aviso de Otero que JJ abrazó con amor. A Chaquito Jiménez le cayó un balón hermoso que tal vez pudo picar por encima de la chica de Acevedo, fallando en una de las más claras del local. No obstante, la máquina estaba más decidida que nunca. Rivero le dio un potente frentazo al balón que cayó en los pies de Yotún. El peruano rápidamente mandó hacia adelante a la llegada de Poli Rodríguez. Fue el cabecita, ídolo eterno para la afición celeste, el que empujó el balón de parte interna, entregando su festejo a las más grandes leyendas cruzazulinas que se quedaron en el camino. La jugada fue muy debatida, ya que Fernández estaba adelantado, aunque no intervino directamente en el camino de la pelota ni estorbó a ningún jugador santista. Sea como fuere, Cruz Azul se ponía otra vez al frente del marcador global, además de continuar con la posesión de la esférica. Romo jamás se cansó de enviar buenas diagonales, solo que Jiménez se aceleró y le pegó muy abajo a la bola. Llegaba otro centro más, que tampoco lograba ser tocado por nadie. Almada echaba toda la carne a la discada, pero nada hacía reaccionar a los suyos y el reloj continuaba con su implacable marcha, cada vez más cercano a los 90 minutos. Al 79 los coahuilenses se aproximaron con peligro, gracias a un centro venenoso que pudo convertirse en verdadero daño. Valdés enviaba otro centro que de nuevo hacía sudar a medio mundo. La última de esa seguidilla fue en otro testarazo que José de Jesús Corona no alcanzó a cortar. Shaggy Martínez entraba por el cabecita, que se iba después de haberse entregado al máximo sobre el pasto. 5 eternos minutos se añadían y el recuerdo del subcampeón se aplastaba definitivamente, superado por la inmensa epicidad generada por el Cruz Azul versión 2021. La máquina defendió su 9ª estrella hasta los últimos instantes y con mucho sufrimiento Corona se elevó en todo lo alto para evitar el cabezazo del capitán santista, en lo que parecía era lo último de la gran final. Pero claro que hubo más, y en una intrascendente jugada por banda derecha, Jiménez y Doria se enganchaban provocando una melee que ya nadie sabía en qué iba a terminar, pero que le entregaba la última dosis de emoción a una historia imposible. Se reanudaba el partido con 2 absurdas amarillas y por fin le decíamos adiós al más profundo drama del fútbol mexicano. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. ¿Qué importa si el equipo se echó para atrás todo el primer tiempo? ¿Qué importa si su gol era un posible fuera de lugar? ¿Qué importa si ganaron empatando?
Lo único que necesitaba el fanático cruzazulino era el campeonato de liga, sin importar las formas, los estilos, ni nada de nada. Había que ganar, a como diera lugar. Y su equipo respondió con creces, con autoridad de la A a la Z, de enero a mayo. Un alivio convertido en suspiros, gritos y lágrimas se dejaba sentir en el Coloso de Santa Úrsula, que al 25% de capacidad hacía retumbar el sur de la Ciudad de México, uniéndose en una sola exclamación: Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. El nombre del Club de la Noria era grabado en ese renovado trofeo que nunca había tenido su nombre, mientras el público en el estadio y en casa lloraban a moco tendido, lo mismo que el Cata, un longevo futbolista azul que por fin tuvo una revancha deportiva. El equipo se reunía en un círculo de oración y luego se preparaban para recibir, uno a uno, las bonitas medallas que les acreditaban como campeones, incluyendo al gran capitán que infinitos méritos acumuló para llegar a este momento de consagración. José de Jesús Corona y Julio César Domínguez se subían a lo más alto del templete para recibir el plateado trofeo y entregarlo a los cielos de la Ciudad de México. Cruz Azul ganaba entonces el título de campeón de fútbol mexicano en su edición Guardianes 2021. De poco sirve ya repasar el pasado y todo el tiempo transcurrido entre la octava y la novena. La máquina ha vuelto a pitar y 41 años después ha sido capaz de presumir a su afición un trofeo de liga como local en el Estadio Azteca. El equipo que durante todo un semestre demostró ser el mejor, ganando partido tras partido, superándose a sí mismo jornada a jornada y sobre todo disfrutando del fútbol, alcanzó por fin la gloria máxima. Jesús Corona, Cata Domínguez, Pablo Aguilar, Jonathan Rodríguez, Chaquito Jiménez, Adrián Aldrete, Kikín Fonseca, Emanuel Villa, Chelito Delgado, Ricardo Osorio, Julio César Piñeiro, Gerardo Torrado, Matute Morales, Místico Pereira, Chaco Jiménez, todos hoy levantan la vista y dejan rodar una lágrima en sus rostros, aliviados y satisfechos por terminar ya con esta malaria. Juan Reynoso infla con satisfacción su pecho y mira con tranquilidad lo logrado por sus muchachos. Un conjunto de futbolistas que han dejado atrás un arraigado estigma y se suman a los equipos de leyenda del fútbol mexicano. El domingo 12 de diciembre por la mañana se dio a conocer la muerte de Vicente Fernández, un artista de larguísima trayectoria que impactó de muchas maneras en la cultura nacional, futbolero de toda la vida, aunque viviendo sus últimos años envuelto en escándalos. Claramente la transmisión de TUDN estaba empapada de recuerdos del tapatío fanático de las Chivas, pero también de una evidente preferencia por los zorros, y mencionando apenitas que León jugaría una final. Palabras de Trino, Daniel Osorno, César Andrade y otros exjugadores del Atlas se engalanaron la previa, acompañadas por el tifo no tan bonito, pero gigantesco, y que presumía la única gloria rojinegra, el antiguo trofeo y el año en el que lo consiguieron. El que sí estaba bellísimo era el mundialista Estadio Jalisco, repleto de gente que pagó entre 5,000 y 16,000 pesos en taquilla, pero probablemente el triple en reventa. Todo por ver si su equipo era capaz de cerrar con broche de oro una campaña cuasi perfecta. Las expectativas generadas por la espectacular exhibición entregada en Guanajuato eran gigantescas. Era tanta la emotividad en el ambiente que pocas cosas podrían fallar. El director técnico Diego Coca se tomó un mate mientras repitió la alineación de memoria en el vestidor. En el arco saldría vestido de amarillo Camilo Vargas. En la central pararon Anderson Santamaría y Hugo Nervo, mientras que por las laterales correrían Jesús Angulo y Diego Barbosa. Hueso Reyes y Jairo Torres complementarían el ataque por las bandas, dejándole la recuperación al canterano Jeremy Márquez y al excelso capitán Aldo Rocha. Adelante no había otro par más que Julio Furch y Julián Quiñones. Los jóvenes aficionados al Atlas en la tribuna mostraban orgullosos las fotografías de aquellos que les inculcaron el amor al rojinegro, pero que tristemente no tuvieron vida suficiente para verlo campeón. El dorado balón impreso con los escudos y la fecha aguardaba estático, cerquita del otro protagonista, el trofeo que por supuesto jamás había sido grabado con el nombre de los zorros del Atlas. Las mascotas caricaturizadas de ambos equipos se extendieron sublimes sobre el rectángulo verde, enmarcadas por una explosión de pirotecnia en el fondo. Al tiempo que los 22 futbolistas y el cuerpo arbitral hacían la entrada triunfal, la fiesta en Guadalajara ya traía vuelo, por lo que el protocolo se disfrutó como pocas veces. El niño leyó sus palabras, la bandera de México dijo presente, y a Pati Cantú le dio por cantar el himno nacional con otra entonación muy a lo gringo. La formación leonesa solo contaba con 3 mexicanos, así que los demás se dedicaron a guardar respeto, mientras los 6 del Atlas cantaron a todo pulmón. Todavía se dejó volar un globo blanco y se entonó Volver, Volver, en homenaje al Chente, que se despidió de este mundo a los 81 años.
La mesa estaba servida, las fotos estaban tomadas, el bar estaba disque preparado, las charlas ya se habían platicado, el público estaba más que animado. Con este inmejorable e irrepetible ambiente, comenzaba la primera final de vuelta de todos los tiempos que ha recibido el Estadio Jalisco, con Atlas fungiendo como equipo local. Apenas al minuto 4 se acercaba León, pero se detuvo el juego por un petardo humeante, en otro absurdo de la afición que sigue sin entender de qué se trata el fútbol. Julián Quiñones tendría 4 oportunidades de gol. La primera fue en un cruce de Reyes que el colombiano apenas si rozó, pero no desvió, asustado quizá con la arremetida de Cota. A Furch lo tumbaron en la sonrisa del área y el Gato Ortiz entregó una inservible ley de la ventaja, en lo que Mena se presentó con recorte y disparo. Al 15 Camilo amenazó con irse de paseo. Dávila lo vio de reojo y con furia disparó hacia primer poste, fallando por muy poco. Afortunadamente para la fanaticada Margarita, esa fue la última sombra de duda para su portero. Luego, una jugada muy extraña, Mena le metió un cabezazo accidental a Angulo, que se quedó un buen rato tendido de dolor. Parecía que su mejilla izquierda era un imán de golpazos. Quiñones bajó el balón entre brazo y costilla, pero su centro se fue de largo. León tenía la bola dentro del área, pero Vargas la rescató y sacó de la chistera un extraordinario despeje que le botó de frente a Quiñones. El del tinte de cabello rojinegro quiso definir como genio por encima de Rodolfo, aunque tuvo muy mala suerte porque se fue a estrellar en el poste derecho. Esa fue la segunda. En esa misma jugada volvieron a tumbar al centro delantero y Reyes pidió mano. No se dejó amedrentar por el cocodrilo tumbado detrás de la barrera, para con potencia tirar casi raso, solo que el experimentado Cota se quedó quieto y amortiguó. León ganó un córner, pero a Fernández y Mena les lanzaron de todo, retrasando el partido. Tal parecía que la gente en ese sector no se enteraba que su equipo estaba perdiendo. El 33 intentó una elástica que terminó en liga barata de papelería, pero se aplaudía el fuego al nacido en Maui Payán. Su tercera chance llegó al minuto 38, ahora con una fantástica diagonal que el velocista no pudo controlar adecuadamente y terminó por perder con un valiente Cota, que se comió la rodilla completa. La conexión infinita del 33 y del 9 fue de la izquierda hacia el centro, aunque Julio César no pudo dirigir el misil que le hicieron llegar. El final del primer tiempo según iba a durar 5 minutos, pero entre jugadores caídos, zafarranchos, saques de manos y puro bla bla bla, el Gato Ortiz nos robó 300 segundos. Cuando las canchas se intercambiaron, llegó la última oportunidad de Quiñones para ser el héroe de la película. Furch se vistió de Iniesta y filtró para el otro sudamericano, que movió la esférica y Cota se lo llevó de frente. Julián quiso saltar para esquivarle, pero no lo logró, y ahí nomás quedó otra jugada que bien pudo marcarse como tiro penal. No obstante, Atlas aprendió a ignorarlo, prefiriendo trabajar por conseguir el balón y dominar la media cancha, empujando muchos centímetros al equipo del Bajío y exigiendo los cortes del futbolista número 30. Al 53 Quiñones retuvo como si se llamara Julio César y trazó hacia atrás para la llegada del hombre del gafete, que de 3 dedos la mandaba pegada al larguero, pero ya saben quién le dijo que no. Cota estaba muy bien, solo que estos rojinegros tienen raza, estirpe y calidad, mucha calidad. En el cobro de esquina la de Gajos botó y le cayó volada a Márquez, quien la mordisqueó, pero para su fortuna le llegó a Rocha, que saltó apenas lo necesario y la peinó para mandarla a guardar. La vibración de la cámara fue solo una pequeña muestra del inmenso furor vivido en las gradas del Jalisco, donde la gente no cabía en sí de tremendísima felicidad. Aldo Rocha enseñó camiseta con leyenda en honor a su difunto padre, algo emotivo, pero que le debió costar una amarilla que nunca existió. Aunque esa decisión no lo fue todo, y es que el antiatlismo reclamó a todo pulmón un posible fuera de lugar, de esos que son completamente irresolubles, ya que no existe una toma perfectamente paralela que permita observar si Rocha estaba detrás del avión. Entonces toca pensar, ¿el capitán atlista realmente tomó alguna ventaja de su posición por esos posibles 10 o 15 centímetros? Queda para el debate. Del Cuchitrín es gol. ¡Gol del Atlas! Dávila quería ver si le compraban otro infumable clavado, en lo que su bien preparado entrenador mandaba a Montes y a Gigliotti a la cancha, confiando en que ambos le ayudarían a llegar a la 9ª estrella. Ambos le fallarían rotundamente. Esta novia, que estuvo un rato acompañada por su pareja, alentaba con algo de melancolía en la mirada. El Puma entró y corrió a rematar, pero no giró la cabeza lo suficiente. La intranquilidad de Holland le estaba arrancando la vida, y Camilo nos enseñó a todos que su confianza estaba de vuelta. Quiñones ya no pudo más, resentido de una lesión de un partido anterior. El jugador más desequilibrante del Atlas en todo el semestre se puso a llorar. Hundido en un mar de lágrimas, el colombiano se retiró del campo, ovacionado por todo el Estadio Jalisco. Tranquilo debe estar, ya que desgastó sus piernas a toda máquina y entregó hasta el último aliento en pro de los suyos.
Al minuto 73 Barbosa arrastró la pelota a 200 kilómetros. Se vio tan solo que dudó un instante y cuando disparó el meta leonés ya estaba bien parado. Otro que se metió como cuchillo en mantequilla fue el Hueso, que solo se vio detenido por el mejor futbolista de la plantilla del Club León. Por la misma banda derecha, el recién ingresado Trejo hizo una jugada de clase mundial, rompiéndole la cintura, la cadera, la asiática, los juanetes y hasta las pecas a Osvaldo Rodríguez, para luego disparar directo al travesaño. La redonda rebotó directito a la frente de Saldívar, pero el giro lo traicionó y todo el peso de los 70 años se le metió por las orejas, quitándole la gloria de hacer el gol que arrebataba la segunda estrella. ¡Madre Santa! ¡Saldívar, Madre Santa de todos los dioses! ¡Increíble! Camilo Vargas detuvo un intento de Elías Hernández y luego quería despejar rapidísimo, lo que Guillote impidió, ganándose la amarilla que mucho le iba a costar. León exigió una mano en esta jugada, pero la cámara lenta reveló que nunca lo fue. Al minuto 88 hubo otra más del arbitraje. Mena y Angulo corrían en paralelo dentro del área y sus piernas se enredaron, por lo que el ecuatoriano acabó mordiendo el pasto. En lo que el VAR la revisaba, Saldívar se quería quitar de encima el dolor de su falla, con un izquierdazo de locura que Cota mandó a córner. Toda la banca esmeralda se fue encima del silbante. Meneses se volvió loco y el Gato Ortiz fue corriendo para sacarle la roja. El chileno mentó madres, hizo la seña de dinero en el bolsillo y luego le dijo a alguien que se la pelaba. Y en efecto, porque se fue a aplastar a la banca a reírse como si estuviera en la reta del barrio. La última polémica de esta inundada liguilla fue la segunda amarilla para el Puma Gigliotti, que repitió esta jugada que vimos varias veces en otros partidos. Sin duda los criterios estuvieron completamente disparejos de eliminatoria en eliminatoria. Así se acabaron los 90 minutos. Todo pintaba para que el rojinegro aprovechara el hombre de más y avasallara a su rival. Sin embargo, los hombres de Coca estaban acabados físicamente, mermados de repetir alineación durante casi todos los juegos y con una banca absolutamente escasa, que no tenía recambios para revivar el espíritu dentro del campo. Los 30 de alargue fueron como esos rounds finales de una pelea de box igualada, donde ambos rivales están tan agotados que prefieren defender a tope antes de irse al ataque. La gente observaba en tensión y los pocos cánticos que exhalaban ni mi efecto tenían en sus fatigados futbolistas, que no atinaban a hacer bueno el último pase. Camilo jugó bien su área, pero Chalá no supo qué hacer con la esférica, y ya, eso fue todo por los primeros 15. En el segundo tiempo extra entraron Ormeño y Navarrito, en un movimiento doble que parecía ser ofensivo, pero que muy poco iba a lograr. La única que entregó el barbudo veterano fue un gran pase a Hernández, que controló largo y de pronto ya tenía encima al arquero de la selección Colombia, que retuvo la pelota con las yemas de los dedos. El Estadio Jalisco estaba feliz, como lo han estado los últimos 70 años, sin importar ni el resultado ni los modos. Ellos solo están contentos con saberse seguidores de un equipo tradicional, de cepa, de origen. No hubo un solo segundo de añadido. Ortiz pitó y el destino entendió que si tenía que elegirse campeón, sería su modo, en la última instancia que nos puede permitir el fútbol. Después de un muy buen rato de planificación, debate y doble volado, Rodolfo Cota decidió la portería que se iba a usar y quién iba a patear primero. Antes de la tanda empezaron a llegar imágenes muy conocidas y que recordaban otra que ocurrió 22 años atrás, como este abrazo de los jugadores de banca con su entrenador. Abrió Elías Hernández, un veterano de 1000 batallas con el equipo de la Fiera. De derecha hizo una fintita y cruzó. Un adelantado Camilo voló, pero ni con el pasito de más alcanzó a llegar. Uno de los pocos buenos laterales que tenemos en este país se perfiló de zurda con muy poca distancia. Con carácter tiró a poste derecho y apenitas alcanzó a esquivar la mano izquierda del portero, que pudo cambiar todo. Se puso frente a la pelota otro de esos extraordinarios carrileros que nunca tuvo su merecida oportunidad en selección nacional. Con ese look de náufrago y un suspiro de angustia, tiró de parte interna muy anunciado, para que Vargas limpiara el primero de los 2 errores que casi sentencian a su escuadra. Era turno del capitán Rocha, futbolista con una gigantesca calidad, pero sobre todo despliegue físico, que entregó todo de sí para llegar hasta ese preciso instante. No obstante, quiso asegurar su tiro con demasiada potencia y mucha colocación, solo que la cruzó un poco de más y la mandó al palo izquierdo. Más imágenes volvían a la memoria, con Fabián Stay fallando contra Urubey Cabuto y Daniel Osorno reventando el travesaño. Esto no podía ser casualidad. El ángel del gol hizo patente que es un magnífico cobrador de penales, engañando al colombiano de pata zurda. A continuación caminó Saldívar, que se armó de un valor que pocos podrían tener, luego de fallar esa a bocajarro. Sin embargo, demostró grandes hechuras, reventándola de gajos a la derecha de Cota, que todavía la alcanzó a tocar, pero no pudo expulsar. El festejo de Saldívar lo dice todo. William Tecillo, nacido en Barranquilla y compañero de Vargas en la tricolor,
Se postró con mucha calma para engañar al guardameta. El muchacho Christopher Trejo tenía una mirada firme, resoluta. Su número 28 nada representaba. Pero luego de vencer a Cota, festejó con la imagen que acababa con cualquier tipo de coincidencia. Porque así mismo fue que el jovencito Rafita Márquez celebró en el ya muy lejano 1999. Solo que hubo una diferencia. Esta vez no fue Hernán Cristante el que atajó el último disparo del rival. Esta vez fue Camilo Vargas, que al mismo costado que se lanzó al histórico arquero argentino en aquella tarde en Toluca, acabó con el intento del Chapito Montes. La gloria no podía ser para otro. Un delantero que lo dio todo por sus impuestos nuevos colores, que los absorbió como pocos, que cumplió como nadie. Con experiencia y tranquilidad, corrió de frente para golpear la pelota y abatir así al fantástico Rodolfo Cota. ¡Atlas! 70 años se dicen en menos de un segundo, pero representan una inmensa cantidad de cosas, empezando por vidas humanas. En ese periodo de 7 décadas murieron miles y miles y miles de personas que nunca lograron observar campeonar a su equipo. Bisabuelos, abuelos, padres, hijos y hermanos que heredaron una tradición insólita, única, imposible, a prueba del paso del tiempo. En medio tiempo no lo vi, porque estuvo a punto de darme un infarto, pero nomás metieron el primer gol y como resorte me levanté. Ahorita no me duele nada, porque él tiene un escudo del Atlas en su tumba, me dijo Pepito. Y miren nomás la sonrisota que tiene. Una tradición que permite ver aficionados al Atlas de 50, 40, 30, 20 y hasta 10 años de edad. ¿Por qué? Porque alguien que nunca ha visto a este equipo lograr nada se atrevería a aficionarse con tan tremenda pasión. La respuesta es una fecha que quedará ahí, eterna. 12 de diciembre de 2021. Después de 70 años de angustia, después de 22 años de la última generación de oro, después de una pandemia, después de un torneo en la miseria y otro más en cuartos de final, después de un envidiable subliderato, después de la polémica, después del empate global, después de los tiempos extra, después de la falla del capitán, después de la tajada del arquero y hasta el último tiro penal. A lo Atlas, a lo Atlas, a lo Atlas. Vargas, Nervo, Santamaría, Angulo, Barbosa, Rocha, Márquez, Reyes, Torres, Furch, Quiñones, Coca y compañía se han consagrado de la única manera en que su equipo lo sabe hacer y se han convertido en una majestuosa leyenda del fútbol mexicano. La tarde del 29 de mayo de 2022 cerraba sus horas sobre la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo. 3/4 partes del estadio Huracán se pintaron con los colores del cuadro de casa, pero detrás de una portería la tinta reveló camisetas con sabor a campeón y aroma a bicampeón. Irving Lozano, parte de la formación del último gran tuzo, se saludaba con el cantante guerrero antes de salir a escena, y Diego Coca recorría el césped con gesto adusto. El Caramelo y su hijo mayor se asomaban en primera fila, como lo han hecho desde el día de la creación, mientras el sonriente Chucky tomaba en sus manos el preciado trofeo para colocarlo en su pedestal. Todo esto con Seven Nation Army de fondo musical. El precioso atardecer y los humos no hacían más que engalanar el despliegue de los tifos y la salida de los 22 protagonistas, guardaespaldas del cuerpo arbitral. Guillermo Almada confió en Oscar Ustari para proteger la meta. En las laterales colocó a Kevin Álvarez y Diego Aceves, que flanqueaban a Cabral y Murillo, el único cambio respecto al juego de ida. En medio campo estuvo a cargo de Eric Sánchez, Luis Chávez y Víctor Guzmán, mientras que el ataque se lo dejaron a Renato Ibarra, Avilés Hurtado y Nicolás Ibáñez. Diego Coca escribió estos nombres en su pizarrón: Camilo Vargas al marco. Nervo, Santamaría y Aguilera conformaron la línea de 3 centrales, que fueron acompañados por José Abella y Luis Reyes, que volvía a su posición de lateral por izquierda, a menos de inicio. Para la línea media contó con Aldo Rocha, Edgar Saldívar y Aníbal Chalá, que surtirían de balones a Julio César Furch y Julián Quiñones. Solo 4 jugadores cambiaron respecto a la final, que le ganaron a León. Una vez retiradas las gigantescas lonas y la bandera de México, explotaron los últimos cohetes en el cielo de la Bella Airosa, que estaba a punto de oscurecerse al 100%.
El último paso fueron las fotos de equipo, que cada vez más se acostumbran a hacerse con todo y suplentes. Paseado el campo y tirado el volado, parecía todo listo. Pero la Liga MX se apresuró a arruinar su propia fiesta con fallas en los intercomunicadores arbitrales. Solucionado el asunto, ahora sí Fernando Hernández puso el balón en su sitio e hizo su exagerada seña para indicar el arranque. Quiñones calentó con un derechazo que se abrió demasiado. Luego Murillo demostró por qué Almada le dio entrada, para proteger los balonazos largos del Atlas que tanto daño saben hacer. En la siguiente aproximación el 33 parecía enfilarse con peligro, pero cayó al suelo y vimos cómo el de los tacos naranjas lo alcanzó a pisotear accidentalmente, por eso el dolor. De pronto Romario recibió por sector izquierdo y en un pim pam pum se llevó a sus dos marcadores, ingresando al área y derrotando el achique de Camilo Vargas, tocando fenomenal en el resquicio menos probable, peinando a Nervo y a Reyes para hacer una joya brillante y dejar a los suyos a un solo tanto de distancia. El Rey herido se infló con orgullo a balón parado, con dos intentonas de Nervo que Cabral le negó sobre la línea de gol. Almada ya estaba vuelto loco y Guerrero le pedía por favor que se calmara de una vez. De nuevo sumado al ataque, Álvarez le pegó con la zurda, sumamente desviada. Otra vez el tanque Quiñones se quería escapar con su amiga en los pies, cuando parecía golpear al muchacho de los Tuzos, aunque dejaron correr. Luego Avilés también quería huir, solo que Saldívar se barrió en perfección. Rondando el 20, Sánchez la quería ensartar en el ángulo, pero lo único que logró fue seminoquear a Cebes. Por si acaso la controversia arbitral no fuera suficiente, Sánchez se metió como cuchillo en mantequilla y parecía ganar la posición, pero de pronto se cayó. La instantánea reveló un toque ligero del tacón de Santamaría sobre el empeine del Tuzo. De inmediato comenzó la revisión silenciosa, que era lo correcto, pero que se alargó y se alargó y se alargó, definiendo absolutamente nada. El cuchitril prefirió lavarse las manos y llamó al Curro Hernández, que trotó entre quejas para irse a asomar. Luego de observar atentamente cómo rebobinaban la cinta, pudo ver la jugada importante. No obstante, todo cambió cuando le pusieron la toma abierta. Fue ahí donde se sacaron de la manga la solución perfecta. Después de un sesudo análisis, se fue trotando a gusto hacia el área, y ya que encontró su mejor ángulo en la cámara, indicó un fuera de lugar que nadie había visto. Resultó ser que Ibarra incomodó poquitito a Santamaría, lo que fue suficiente para negar el penal. Una vez más podríamos darle el beneficio de la duda al silbante de si fue o no fue, pero es impresionante la cantidad de minutos de vida que nos están robando con estas decisiones, que casi siempre terminan en una discusión infinita y que nunca dejan satisfecho al mundo fútbol. Coca aplaudía en su zona técnica y Anderson se quiso sacudir el terror con un zapatazo que no agarró dirección. Algo similar pasó con el activo Sánchez, que remató a cualquier parte. Al 36 Abella exigía una falta que solo él vio, y Almada ya no sabía si reír o gritar. En mediocampo Rocha llegó fortísimo al querer cortar, y solo se salvó de la roja porque no conectó con toda la planta. Mientras Fox Sports nos atascaba de publicidad, en Claro Sports sí nos dejaron ver la jugada de Abella y Aceves, que sin querer atravesó la mano en el camino del tiro, más que suficiente para volver a ponerle pausa al juego. Con el sudor en el vientre y la mano en la diadema, Hernández sopesaba la opción de irla a observar, hasta que un siglo y medio después acabó yendo al monitor. No tardó mucho más en tomar la decisión, afortunadamente, pues es que era difícil negar la falta, a pesar de la distancia tan corta. Otra vez con una pantomima de cirquero consagrado, el Curro se acabó los pulmones señalando al punto del área. Almada se puso a lo Don Ramón, vociferando de todo y contrastando con su colega de traje, que estaba tranquilo por fuera, pero encendido por dentro. La rojinegra de las largas uñas color turquesa sí mostró sus sentimientos, primero rogando a los cielos y luego ignorando a su amiga que le dijo: «Güey, voltéate». Afortunadamente para sus niveles de estrés, el delantero que cobró el penal para ganar su segundo laurel no iba a fallar para acercarse cada vez más al tercero. Aquí viene Furch. ¡Gol! 7 goles acumuló entonces Julio Furch, una leyenda absoluta del Atlas Fútbol Club, que entra en el debate para elegir al mejor extranjero de la historia rojinegra. 9 minutotes nos regaló el colegiado para reponer las penas del tiempo perdido, y Chávez les quiso sacar provecho, pero Camilo no concedió el rebote. Kevin ya se arrancaba a 1000 por hora, pero el de los rayitos dorados lo bajó con oficio, ganándose la amarilla con gusto. Aceves también quiso ver qué pasaba,
aunque parecía hora de entender que al portero morado había que llegarle de otras maneras. Así lo hizo Álvarez, que se la puso al espacio al Pocho, y el arquero salió como si se llamara Nahuel y se apellidara Guzmán, evitando el saque de manos que le iba a meter en predicamentos. Justo antes de que terminara el largo agregado, el Pocho Guzmán, despreciado ilógicamente por Tata Martino, se perfiló extraordinario y mandó un centro preciso a Nico Ibáñez, que valió todo su peso en oro, con tremendo salto y remate perfecto. Otro golazo de antología que solo podía caer en un partido final y que dejaba en taquicardia el corazón de los 30 y tantos mil espectadores. La cinematográfica escena del iluminado Estadio Hidalgo presidió la de todos los árbitros hechos bolita, buscando arreglar su sistema de comunicación directa con el VAR. Después de 10 extensos minutos, y sin aparentemente haber resuelto el problema, el Curro y su satisfecho rostro anunciaron el inicio de los últimos 45 minutos. El técnico uruguayo estaba casi agotado de tanto reclamar, pero se levantó para exigir quién sabe qué. Pachuca pareció avisarnos que iban con todo para amarrar su séptima liga. Tristemente la segunda mitad mucho, pero mucho nos quedó a deber. Aceves quiso retrasar hacia Ustari, pero regaló a Furch, que ni remató ni ganó la falta. Es más, se la pitaron en contra. Al 54 el Tuzo presionó y Sánchez penetró y centró, salvando a Bella en la mera línea. Exactamente en el medio campo, Álvarez se barrió con los tacos de frente y Saldívar se estrelló con él, pero no era meritoria de nada más que amonestación. El técnico local aprovechó para mandar a sus revulsivos, destacando Fernando Navarro con esa forma de jugar a la número 10, aunque ya nadie sabe de qué juega realmente, porque lo hace bien por todos lados. Chávez, necio, volvió a disparar desde lejos, muy mal. Ibáñez se fue abriendo a su derecha y parecía que tenía el ángulo perfecto, solo que la mandó a la fila 27. Guillermo y Diego eran el yin y el yang, uno explotando a lo lejos y el otro acariciándose esa barba ciertamente canosa. El tiempo corrió, sin fútbol que presumir, y de pronto ya era el minuto 76. La final pareció enfermarse de jornada número 7, olvidando por completo que había un trofeo en medio del campo, esperando a ser entregado. Al 77 Chávez nos mandó un recordatorio, pero el gesto de Ibarra al salir de cambio confirmó el miedo de la afición del Pachuca. El título ya estaba definido. El campo se iluminó con un pequeño rayo de esperanza, pues Chalás iba expulsado por un pisotón que sonaba involuntario, pero que el tobillo de Guzmán lo sufrió al grado de casi partirse en dos. Todos esos minutos con uno de más se resumen así: centro correcto a la cabeza de González que no contactó bien, barridón de Rocha lleno de calambres, cambio de Furch por Aguirre y un conejito que Camilo abrazó con amor, caricia a Quiñones que gritó como si fuera arañazo, para cerrar con un par de sonrisas irónicas en la banca de Pachuca. El equipo de Coca lo tenía todo muy claro, un año trabajando lo mismo, día tras día, semana tras semana. Estaba aprendido de memoria, como la tabla del 2. Esta aproximación de los Tuzos, que terminó en posición adelantada, fue lo único que les dejaron hacer. El líder, que jugó un espectacular fútbol todo el torneo, dio su último aliento con una falta sobre su veloz verdugo. Apenas se reanudó, Fernando Hernández sonó su Ocarina. Así el Atlas conquistó el trofeo del Clausura 2022. Ese equipo que no ganaba ni jugando canicas, acumuló su segundo título de liga consecutivo, igualando en los honores al Pumas de Sánchez y al León de Matosas. Los abrazos y las sonrisas de satisfacción rondaban por todo el campo ajeno, que era un castigado testigo de la felicidad atlista. A pesar de las improbables circunstancias, las primeras celebraciones de Atlas no eran tan emotivas como hace 168 días, quizá porque el objetivo era tan claro que nunca se plantearon la posibilidad de no alcanzarlo. Chucky nomás decía que sí, en lo que el Atlas cantaba con su trasladada afición, y el gran jugador que es Kevin Álvarez derramaba lágrimas de frustración. Creo que la diferencia fue en cancha nuestra. Hicimos un gran partido, tanto allá como acá. ¿Qué significa para ti el bicampeonato con esta playera? No, es algo que no se puede describir todavía. Creo que no caemos, el día de mañana nos vamos a dar cuenta de lo que hemos conseguido. Miquel Arriola nos presumió sus dotes de mal actor, y los Toros del Atlas se formaron para recibir gustosos sus dobles medallas, pues al haber conseguido los 2 títulos de un año calendario, ganaban en automático el de campeón de campeones. No obstante, nuestros comediantes favoritos han decidido que sí se juegue un partido de campeón de campeones, que no va a dar trofeo, entonces es amistoso, pero se va a dar contra el penúltimo campeón, Cruz Azul, que nada tiene que ver, pero sí, pero no, pero quién sabe. Una cantinfleada en toda la extensión de la palabra, sí que sí. De la nada Gary Saldívar se aventó el breakdance más triste de la historia de la humanidad,
y luego sus compañeros se dejaron ver felices, satisfechos y orgullosos de la gesta, que probablemente sea valorada mucho más en unos cuantos años. Una vez que el bonachón de Coca enseñó la dentadura a los cuatro vientos, las autoridades de la liga se aproximaron al primer doble bicampeón y a Hugo Nervo para entregarle los trofeos plateados. Sin más dilación, ambos rojinegros los elevaron a la noche hidalguense y gritaron a garganta raspada que el Atlas es la nuevísima bicampeona leyenda del fútbol mexicano. Claramente los más satisfechos y alegres por la tremenda victoria de su equipo eran los aficionados tuzos, que atascaron el Estadio Hidalgo a pesar de la reventa y los precios. No olvidar que la población de Pachuca ronda los 280,000 habitantes, por lo que el 10% de su gente se concentró ahí, en la segunda final de vuelta consecutiva que albergaba el recinto del Boulevard Felipe Ángeles. Mientras los futbolistas realizaban sus movimientos precompetitivos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, nos hacía su presentación de negocios, contándonos quién sabe cuántos porcentajes de crecimiento económico para los equipos, pero muy poquitos sobre el avance deportivo. Por su parte, Fox Sports nos preguntaba si este juego sería un trámite para el local, en un cuestionamiento bastante necio, visto lo visto en la final de Toluca. Afortunadamente para nosotros los amantes del fútbol, Guillermo Almada es un hombre serio y responsable de su profesión, por lo que alistó a sus muchachos para enfrentar la contienda, como si ellos fueran los de la enorme desventaja. Ya cercanas las 19:36 horas del 30 de octubre de 2022, hora del centro de México, miembros del ejército mexicano formaron filas en un costado del campo, listos para interpretar el protocolo. De forma absolutamente plausible, se observaron pequeños cúmulos de aficionados vestidos de rojo, que acompañaron a los suyos hasta las últimas consecuencias, aunque entendiendo que esos vasos michelados serían lo mejor que iban a obtener en el Huracán. Como una brillante sorpresa, el encargado de entregar el trofeo fue el profe Enrique Mesa, 3 veces campeón con el Toluca de los veranos, y el encargado de llevar la 5ª estrella al escudo del Pachuca. Además, esa inédita Copa Sudamericana, una colosal tela impresa con la imagen de Miguel Calero en todo lo alto de su casa predilecta, enmarcaba una de las cabeceras del inmueble, anticipando que la gloria estaba por llegar. Para disputar lo que México asumía como un juego burocrático, el empeñado Almada lanzó un once inicial de mucho respeto. El capitán número 5, Óscar Ustari, se puso los guantes para defender la red. En el centro de la saga se pararon los sudamericanos Gustavo Cabral y Óscar Murillo, flanqueados por Kevin Álvarez en la derecha y Mauricio Isais por la izquierda. El poderoso medio campo fue entregado a Eric Sánchez, Víctor Guzmán y Luis Chávez, mientras que los extremos fueron Paulino de la Fuente y Romario Ibarra. El único que podría fungir como el centro delantero era el jefe de goleo de la Apertura 2022, Nicolás Ibáñez. En total formaron 5 mexicanos por 6 extranjeros. Acompañados por estas nuevas ilustraciones de las mascotas de ambos equipos, la banda de guerra interpretó el segundo himno nacional de la final, y con esta toma aérea, que ya se está haciendo costumbre en esta ciudad, todo quedó servidito para jugar al fútbol. Tristemente del Toluca poco podemos decir, pues a pesar de que se esperaba más lucha en el juego de vuelta, lo único que lograron fue seguir demostrando que no eran dignos de participar en la llave por el título. No es dato menor que el cuerpo arbitral incluía a Karen Díaz, la mejor árbitra asistente de este país, de todas las mujeres y todos los hombres. Con su alineación festejaba el Premio Nacional del Deporte 2022, conseguido a pulso esta misma semana, además de su próxima participación en la Copa del Mundo. Una verdadera crack. En oposición observamos a César Ramos, el silbante que representará a la CONCACAF como árbitro central en Qatar, pero que en ese torneo ni siquiera le alcanzó para pitar la final y mejor lo mandaron al VAR. Volpi rezaba, quizás solicitando un poco de misericordia, pues en 2015 los Santos de la Laguna también le ensartaron 5 goles en el juego de ida y ya no quería más candela. Una bandera de cuadros que recordó el Gran Premio de México, que se corrió esa misma tarde, se guardaba un minuto de silencio para recordar a la madre de Raúl López, que lamentablemente falleció el pasado miércoles, lo mismo que el padre de Juan Carlos Cacho, entrenador del Pachuca femenil. Y entonces sí, arrancaba el último partido del 2022 para la Liga Mexicana de Fútbol. La visita tomó el balón en los primeros instantes, con ganas de mostrar dignidad, enfadando de inmediato al patrón Almada. Ambriz se veía ciertamente resignado, pero con la camiseta Under Armour bien puesta. El balón desviado le llegó a Ustari y Guillermo bramó como si fuera perdiendo. Cruzando la barrera del 8, Nico tuvo una velocidad, pero ni tocó ni definió. Navarrito anunció algo de intenciones, aunque el cabezazo fue a las manos,
y el Dedos López se descontroló en la entrada, ganándose la primera amarilla del compromiso, recibida con un rostro desencajado. El Pocho amagó con zapatazo a la valla, pero eligió toquecito a la media luna, en donde Chávez le pegó a Guado, y luego a Paulino le fue a la mano, anulando todo. En la reanudación Ibarra hizo un túnel con movimientos de piernas y brazos muy elegantes, dejando todo para su número 10, que reventó la pelota y exigió el extraordinario vuelo de Volpi. La plana mayor del equipo hidalguense observaba con frío y calma el desarrollo del juego, en lo que su expectante público solo anhelaba el inicio de la celebración. El número 2 toluqueño cometió otra innecesaria faltita, haciendo sonreír al de Ecuador y reclamar al de la Ciudad de México. Cuando parecía que López era candidato para salir de cambio, recibió la única buena peinada de Carlos González, pegándole lo más pronto que pudo con esa gran pata derecha y provocando el extraño error de Ustari, que no pudo cubrir el primer palo. Aquí viene el Dedos, le pega de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Raúl el Dedos López se animó, se tuvo confianza. El Dedos celebró con rodillas al suelo y la mente en el recuerdo, ganando la única alegría para los del Estado de México. Por supuesto que la tensión de una fantasiosa remontada se hizo presente, chispeando en los narradores, los jugadores, los entrenadores y el público presente. No obstante, el peso de la realidad le cayó encima a nuestro siempre bizarro fútbol. Antes, Leo Fernández caló al portero, a ver si volvió a fallar, pero ese crédito ya estaba en ceros. En serio, Calmada andaba al borde del paro cardíaco, aunque su zurdo favorito volvió a conectar con firmeza y Thiago sacó a lo voleibol. Al 29, Marcel Ruiz se cruzó en tiempo perfecto, exigiendo saque de meta y riéndose de su propia falsedad. Otra falta del Dedos pudo convertirse en el segundo cartón, pero ya era demasiado castigo para los de Nachito Ambriz y su entregadísima afición. De nuevo el Diablo estaba impedido para salir de su media cancha, con un Pachuca empecinado en erosionar los guantes del arquero brasileño. Cuando el ilusionado técnico rojo apuntaba movimientos tácticos en su tablita, Jan Meneses midió mal el vuelo del balón y al intentar despejarlo tocó con el brazo al 40-24. El árbitro marcó un penal que puede o no ser debatido, que puede o no ser reglamentario, pero lo que definitivamente es desesperante es la cantidad de tiempo extraviado, pues fue hasta el 44,7 que le hicieron trotar al monitor. Adonai Escobedo, de lo mejorcito durante el torneo, analizó, platicó y regresó para avisar que mantenía su decisión. La falta se cobró hasta el 47,11, lo que significa que perdimos casi 7 minutos en un nuevo absurdo. Igualmente el Venado Tuerto falló, o más bien Thiago Volpi acertó, y de qué manera, lanzándose a su derecha con la mano extendida y expulsando con gran capacidad. Definitivamente este portero se merece una defensa 200 veces mejor. En el córner tuvo que despejar con los puños en 2 ocasiones, hasta que la esférica le llegó al solitario Guzmán, quien tuvo tiempo de irse a pasear a Real del Monte, regresar a Pachuca, perfilarse y pegarle con el empeine izquierdo, esquivando a 2 escarlatas que nomás estorbaron al vestido de negro. Grandísimo gol a base de empuje, que reconfirmaba que este campeonato iba a quedarse en la madriguera. Lo único malo es que tuvimos que volver a ver el arrítmico perreo del Pocho, poquito antes de que Adonai pitara el final de la primera mitad. Ya de vuelta Ambriz lanzó sus últimas cartas, Fideo Álvarez y Camilo Zambetso. ¿Quién sabe por qué no los puso de inicio? A lo mejor pensaba que para el medio tiempo iría ganando por 2 o por 3. También entró Jared Ortega, que mejor se hubiera quedado en la banca, ya que volvió a ser el antagonista en zona baja. Al 48 Ibáñez se quedó cerca de resarcir su error desde el punto penal, aunque luego lo amonestaron por irse a estrellar con el nacido en Brasil. A Ortega lo rebasaron por velocidad y no le quedó más que quemar su cartucho amarillo, dando inicio a su debacle personal. Desde el borde del área nació una bellísima jugada de pizarrón, con el toque raso y directo de Chávez a Ibáñez, quien definió con maestría el ángulo entre un montón de seres humanos. El que llegara al fútbol mexicano por un precio de $647,000 aumentó su valor a punta de goles, demostrando que sí hay extranjeros que vale la pena traer. Ignacio Ambriz ya nomás se reía de su enclenque saga, a diferencia de los dueños del balón, que se alegraban en anticipación, lo mismo que el aliviado Almada. Al Cuchillo Baeza se le atoró gacho la rodilla, aunque no pasó a mayores, en lo que la banca de casa ya estaba calentando y la ola recorría de este a oeste las gradas. El terrible despeje del capitán chileno le dejó servida la bola a Paulino, que no supo dirigir esa rosca. Ambriz hizo sus matemáticas en la banca, decidiendo sacar a su número 10, como para lograr algo que nadie entendió y
que nunca pasó. También el uruguayo hizo los suyos, pero él nomás para que el estadio aplaudiese a los próximos campeones. Marino recibió la pelota, solo que no supo qué hacer. Luego Jared coqueteó con la roja, aunque se dijo que fue limpio. La Luna ya quería que esto llegara a su fin para atestiguar el festejo. Ibáñez volvió a tener un penal, aunque ahora en movimiento, y también lo falló, expulsado por el hombre en la línea. No obstante, el muchacho Ortega se había barrido para intentar tapar el servicio, solo que la número 5 rebotó en su codo y se marcó otra falta dentro del área. Se habló mucho de que si primero le tocó la pierna y luego la mano, pero para este punto de la final, donde el marcador estaba 7-2, a nadie le pudo importar menos. Bueno, al VAR sí que le interesó alargar la ya de por sí extensa agonía del demonio, porque una vez más se mantuvo la decisión original. La amargada sonrisa del ex entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca ya era hasta triste de ver, pero más tristeza acumulaba Thiago Volpi, que veía cómo el sargento Cabral le clavaba el 8º gol en contra. Una masacre que convertía al Pachuca en el equipo que más goles ha anotado en una final del fútbol mexicano en toda la historia. Además de que la diferencia de 6 es la más amplia de todos los tiempos. Bestial lo de esta escuadra. Todavía el Pocho buscaba el doblete, cuando la afición empezó a corear pidiendo la entrada de la Chofis, y Almada no tardó mucho en hacer caso, dando el ingreso al de las rasuradas cejas. El resto de los minutos fueron de pura vanidad estadística, porque De la Rosa falló el contrarremate tras atajada de Volpi, y luego el Fideo logró tocar el poste, encabritando a ya sabes quién. Javier Eduardo tuvo en su izquierda la pelota que lo iba a dejar en la historia, pero en vez de enroscarla mandó de 3 dedos. Y así una pizca de dudas, las autoridades mandaron a grabar el nombre del campeón, y por fortuna al árbitro no se le ocurrió añadir más minutos. Fue por ello que sonó su silbato, celebrando el final del partido, del torneo, y por supuesto el 7º título de los Tuzos del Pachuca, que muy, pero muy merecidamente van a abordar otra estrella azul a su atascadísimo escudo, ese que presume todo lo que han conseguido. Los flashes, la humareda azul, los abrazos, los vítores, el retoque, los deportivos cantos del rival, el agradecimiento de Meneses, el sufrimiento de Mosquera, la mirada del paraguayo, las lágrimas de la cantera, las felicitaciones de Ambriz, la sonrisa del Pocho, el baile de Ibarra, la sudadera voladora, la extraña calma de Almada y el Estadio Hidalgo en esplendor fueron todas las imágenes vividas antes de la nueva salida del Ojitos Meza, que a sus 74 años caminó serio hacia el pedestal de la Copa. 1 a 1 los Tuzos recibieron las medallas que les acreditaban como la mejor plantilla del torneo, esa que con un extraordinario fútbol desplegado le permitió a los Álvarez, Ustari, Guzmán, Iniestrosa, Ibarra, Cabral, Murillo, Ibáñez, Chávez, Sánchez, Almada y compañía escribir su nombre como un completísimo equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el camino del Pachuca rumbo a su 7º título de liga? ¿Tú eres de los que piensan que Guillermo Almada podría dirigir a la selección mexicana? ¿Por qué crees que el Toluca fue tan pésimo finalista? ¿Cuál es tu opinión respecto a los equipos grandes en este país? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste de este partido a partido, regálanos un like y mándale el link a tus amigos futboleros para que observen cómo juega un equipo campeón. También te invito a que te sumes a este canal. La mejor manera en que nos puedes ayudar a crecer es suscribiéndote. Solo debes darle clic al botón rojo y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que saquemos un nuevo video. Te recuerdo que vamos a viajar a Qatar para vivir en carne propia todo lo que ocurre en la Copa del Mundo. Así que ese es el mejor momento para que no te despegues de nosotros, incluso aunque vengas del futuro. Pues pase lo que pase, seguiremos narrando con el más profundo detalle todas las historias de leyendas del fútbol mexicano.